Capítulo 6. Motín. 14 de enero, año unificado de 1928, el Este. El objetivo de la ofensiva estratégica de la Federación, Amanecer Naciente, era poner fin a su relación con el ejército imperial de una vez por todas. Según el general Kutuz, el principal planificador del ataque, si los imperiales esperan la fiesta habitual, en su lugar festejarán solos en sus tumbas. Nos mantenemos solemnemente unidos. Al coordinar Amanecer Naciente, el ejército de la Federación se enorgullecía de ser un esfuerzo de toda la organización. La frase victoria a través de la unidad, que era muy compatible con el comunismo, no solo era ideológicamente atractiva, sino que, también, reflejaba fielmente la necesidad práctica de unidad para el ejército de la Federación. El general Setor tiene la costumbre de dar vueltas en círculos, atacar desde un ángulo inesperado o incluso, en ocasiones, alterar por completo una situación mediante una reiterada superioridad táctica. En ese caso, nuestra única opción es abrumarlo con una fuerza organizativa demasiado grande como para ser derrotada. En otras palabras, el general Kutuz había concluido que, si los imperiales iban a jugar trucos baratos, entonces, la Federación debería adoptar el enfoque clásico y simplemente aplastarlos con una gran fuerza militar. Antes de reírse y calificar de banal semejante planteamiento, hay que saber que la esencia reside en su minuciosidad. Según el general Kutuz, la Federación elige dónde luchar. La Federación elige cómo luchar. La Federación elige cuándo luchar. Nosotros, y solo nosotros, decidimos. El ejército de la Federación lo hizo todo de manera notable. Decidió tomar la iniciativa en el campo de batalla y, después de preparar el terreno, siguió fielmente los deseos del grupo en lo que respecta a los objetivos estratégicos. Y el Partido Comunista, con razón, tenía una sola orden: terminar la guerra de un solo golpe. Tanto la Federación como el partido eran conscientes del coste que suponía esta guerra demasiado prolongada. Es por eso que trajeron Amanecer Naciente con la esperanza de encontrar una solución. Como ateos 98, no rezaban a Dios, pero estaban dispuestos a hacer todo lo que fuera humanamente posible. Su catecismo era una preparación minuciosa y repetida. Uno podía reírse de un ejército que recurriera a la superioridad numérica, pero los que se reían pronto comprendían la justificación de ese instrumento de violencia. En realidad, Dios siempre estuvo del lado con más batallones. Al ver el panorama completo de Amanecer Naciente, los especialistas expresaron unánimemente una opinión: fue espectacular. El general Kutuz también expresó este punto con elocuencia. Si el general Setor es tan inteligente como se rumorea, murmuró, encogiéndose de hombros como cualquier hombre de barba gris y hablando con la voz tranquila de un anciano cansado, una voz que revelaba su naturaleza simple, entonces, incluso él debería ser capaz de entender lo que está sucediendo. Y en el momento en que lo entienda, solo se desesperará. 98. Ateísmo de Estado o Estado ateo es un término utilizado para referirse a un gobierno que es antirreligioso, anticlerical o que promueve la irreligión. El ateísmo de Estado no admite ninguna forma de religión o secta. Se establece a través de la destrucción de edificios religiosos, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos hindúes, templos budistas, templos sintoístas, etc., la quema de libros sagrados, Biblia, Corán y Torá, el encarcelamiento, la persecución /diagonal o deportación de ministros religiosos y la prohibición total de las prácticas /diagonal o festividades religiosas, Navidad, Ramadán, Hanukkah, etc. Puede establecerse también por la adopción de una ideología antiteísta como doctrina oficial del Estado. La República Socialista Federativa Soviética de Rusia, 1917 a 1991, y la Unión Soviética, 1922 a 1991, tuvieron una larga historia de ateísmo de Estado, cuando una de las condiciones del éxito social era la proclamación del ateísmo y mantenerse alejado de cualquier iglesia. Esta tendencia tomó fuerza especialmente a mediados del gobierno de Joseph Stalin entre 1929 y 1939. Iban a atacar de frente con un ejército masivo. En general, Kutuz y los demás presentes comprendieron lo que eso significaba. En el momento en que el Estado Mayor de Moskva dio la orden de iniciar el ataque, el general Kutuz habló en voz baja. La gran multitud que lo rodeaba sintió con suavidad, pero con énfasis: al final, demostraremos que el imperio es un problema que puede resolverse con sangre y acero. Fue un pequeño murmullo que reverberó como un rugido en el mundo. El ataque comenzó con una batería de artillería pesada, seguida de numerosos cohetes. Así empezó, un ataque preventivo en toda regla contra el imperio. La artillería era la diosa, la artillería era el verdadero amo y señor. Y, con toda propiedad, la artillería que pondría el mundo patas arriba.
La artillería fue despejada y la infantería arrolló. Mientras se establecieron estos principios básicos, no hubo una línea defensiva en la tierra que no pudiera romperse. Esta fue la lección implacable de la guerra. Los caminos del Señor son simples 99, y la operación Amanecer Naciente fue fiel a la sencillez. Un modelo elevado hasta la sublimidad. 1. Utilizar la superioridad aérea para ajustar el alcance de ataque de la infantería, extendiendo el alcance para incluir no solo la primera línea de posiciones defensivas enemigas sino también la segunda y tercera líneas de resistencia, bombardeando completamente todas las instalaciones e infraestructura enemigas en el área con potencia de fuego. 99. Todo aquel que es sabio y prudente entenderá estas cosas. Todo aquel que es inteligente, que escuche y siga mis consejos. Pues los senderos del Señor son verdaderos y justos, y las personas buenas caminan por ellos. Pero la gente mala se pierde en sus propios malos pasos. Oseas 14, 9 en la Nueva Biblia Viva. 2. Lanzar unidades con mayor fuerza, movilidad y sostenibilidad que la infantería en varias oleadas, ampliando los límites ofensivos para cubrir completamente las posiciones enemigas. En otras palabras, realizar avances utilizando unidades mecanizadas. El modelo de la Federación estaba dedicado servilmente a estos dos elementos simples. ¿Fue un intento de simplemente aplastar al enemigo sin un plan? En lo absoluto, un torrente de violencia que lo abarcó todo. Una revelación de conocimientos militares dedicada por completo al plan general. Una utilización plena y total de los crueles instrumentos modernos de violencia. El diablo estaba en los detalles 100, y una operación de ese tipo era verdaderamente el epítome de la racionalidad militar de que disponían los belicistas, el general Qutuz y el Partido Comunista de la Federación, una organización sin ningún genio militar en particular, iban a utilizar lo que habían reunido para darle una lección al mundo, para imponer su voluntad, para avanzar y, con un torbellino de potencia de fuego, destrozar las defensas del enemigo, sus tropas, sus posiciones de... Si en el diablo es una figura simbólica presente en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. Su origen se remonta a antiguas creencias y mitologías, y su representación varía según cada tradición cultural. En muchas culturas, el diablo es considerado el símbolo del mal, la tentación y la corrupción. En el cristianismo, el diablo es conocido como Satanás o Lucifer, y se le atribuye ser el enemigo de Dios y el líder de los ángeles caídos. Su papel en la Biblia es el de tentador y seductor, tratando de alejar a los humanos de Dios y llevarlos por el camino del pecado. La figura del diablo ha sido utilizada para explicar el origen del mal en el mundo y la existencia del sufrimiento humano. En otras religiones como el hinduismo y el budismo, también existen figuras similares al diablo, como por ejemplo el dios hindú Ravana, representado como el rey de los demonios y el mal. En estas tradiciones, el diablo es visto como una fuerza negativa que debe ser vencida para alcanzar la iluminación espiritual. La expresión, el diablo está en los detalles, es una frase popular que se utiliza para expresar la importancia de prestar atención a los detalles más pequeños. Se cree que esta expresión tiene sus raíces en el concepto de que el diablo, como ser maligno, puede esconderse en los detalles más insignificantes y causar problemas o dificultades. Por lo tanto, es importante estar atento y cuidadoso en todo lo que hacemos. La asociación del diablo con los detalles puede deberse a su supuesto interés en los aspectos más pequeños y ocultos, donde se esconde su maldad. Reserva sus líneas de comunicación, todos y cada uno de los últimos métodos de oposición a su disposición, para despedazarlos completamente de raíz. El acero no mostraba piedad. Sin dejar lugar a trucos baratos, iban a bombardear al enemigo con proyectiles en cada centímetro de un frente masivo de 100 kilómetros de largo, pulverizando sin piedad a la oposición en un duelo de artillería. Naturalmente, lanzar tanta potencia de fuego contra la muralla requería una cantidad exponencial de cañones. Colocar todo en su lugar había sido una tarea abrumadora, y solo prepararse con anticipación había sido una especie de infierno. Pero, una vez que estaban en su lugar, el martillo de Dios estaba a su disposición para usarlo en el campo de batalla. Ante los dioses de acero, el hombre, que no era más que carne débil, solo podía pedir misericordia. Un momento de crisis. Y, aún así, o, quizás, por eso, cuando se enfrentaban a una crisis, las organizaciones tendían a comportarse de acuerdo con su cultura organizacional. El ejército oriental del imperio no era una excepción. En cuanto oían las palabras contraataque de la Federación, empezaban a actuar de forma reflexiva. Tenían que atenerse a lo que ya era una práctica habitual, recibir el ataque del enemigo en sus puntos fuertes y esperar a que su fuerza de ataque contraatacara. Ni siquiera tuvieron que esperar a que se les ordenara hacerlo desde arriba.
La decisión se tomó a partir de un entendimiento compartido entre todos, sobre la base de que esas medidas los ayudarían a salir adelante, y los comandantes de cada nivel actuaron en base a esa suposición. Anteriormente, esto había sido correcto. Y, ahora, no debería haber sido diferente. Era algo simple, pero, en ese momento, la enfermedad profundamente arraigada que era la doctrina de batalla imperial comenzó a mostrar sus colmillos. Después de todo, el ejército imperial había entrenado exhaustivamente a sus oficiales para que, en condiciones idénticas, tomaran decisiones aproximadamente idénticas. Incluso en medio de una guerra total, donde los oficiales de rango bajo y medio tendían a escasear, el ejército no escatimó esfuerzos para mantener este estándar, al menos para los oficiales superiores. Todos ellos tenían el mismo estilo de pensamiento, se dedicaban a facilitar operaciones en las líneas interiores. Si querían convertir en enemigos a todos los que los rodeaban y aún así tener alguna posibilidad de ganar, necesitaban sacar provecho de las líneas interiores, con oficiales que se comportaran de manera proactiva y trabajaran en cooperación mutua sin el control del alto mando, para no perder ni la más mínima oportunidad. Así, la imagen de victoria que se les había inculcado a estos oficiales desde sus días en la academia era la de una defensa diferida seguida de un apoyo decisivo de una fuerza principal. Podía sacar al niño de la academia, pero no podía sacar la academia del niño 101. El instinto coordinado de cada uno de ellos de agazaparse por separado y esperar un contraataque adecuado era a la vez fundamental. 101. El dicho, podrá sacar al chico del barrio, pero no al barrio del chico, tiene un origen incierto, pero es una variación de un concepto ampliamente utilizado en diferentes culturas y contextos. Se basa en la idea de que el entorno en el que una persona crece moldea su identidad de manera profunda y duradera, incluso si posteriormente se traslada a otro lugar o cambia de circunstancias. Y una maldición. No podemos dar marcha atrás. Esta era la premisa instintiva principal que sustentaba todo su pensamiento. Por supuesto, era posible una retirada táctica para atraer al enemigo. Siempre había sido una opción. De hecho, ajustar de forma flexible la defensa intercambiando lugar y tiempo se consideraba básico. A los oficiales del ejército imperial no les resultaba extraño la idea de ganar tiempo a cambio de posiciones, pero, dicho sencillamente, habían cometido un error colectivo. El imperio, el ejército imperial, había formado a sus oficiales para que hicieran de las líneas interiores el eje de su estrategia. Pero, para ellos, la línea que debían defender no tenía cientos de kilómetros de profundidad. Como resultado, si bien la retirada podía elegirse libremente en la dimensión táctica, la idea de considerarla nunca se les pasó por la cabeza en la dimensión estratégica. Su único pensamiento era identificar y aplastar el punto principal de ataque. Pero, durante el amanecer naciente de la Federación, todo era el ataque principal. Los oficiales imperiales aún no lo sabían. Al soportar intensos bombardeos en sus posiciones separadas, el pensamiento de cada unidad, por ignorante que fuera, era simple y se basaba en experiencias pasadas. La zona bajo nuestro control debe ser el principal punto de ataque del enemigo. Eso significa que tenemos que mantenernos firmes. Mientras nos mantenemos firmes en nuestro punto fuerte, es probable que fuerzas amigas estén preparando un contraataque. No podían ni siquiera imaginar que la región vecina a ellos, y la siguiente, todas las regiones, en todas partes, estaban bajo fuego. Después de todo, incluso en las extensas trincheras del frente del Rin, todavía había un eje principal de ataque que el comando debía identificar y, de esa manera, demostrar su valía. Todos hicieron suposiciones sobre lo que estaba sucediendo basándose en lo que sabían. Mientras tanto, los fuertes ataques estaban causando cortes y confusión en las comunicaciones, lo que dificultaba aún más comprender la situación. Como resultado, todos entendieron mal lo que estaba sucediendo. El punto es que el ejército debe consolidarse y proteger el punto fuerte. Si nos mantenemos firmes, llegarán refuerzos y ganaremos la batalla. Los oficiales imperiales se aferraban a su propio estilo servil de pensamiento. Era en eso en lo que podían confiar en tiempos de crisis. Y eso era lo que los había llevado hasta allí. Los oficiales que habían vivido victoria tras victoria bajo el mando del general Sector tenían incluso confianza. Cada unidad, en todo el teatro de operaciones, decidió por separado mantenerse firme y proteger su propia posición hasta que la infantería enemiga, que estaba segura de que llegaría, fuera repelida o una fuerza de reacción lanzara un contraataque. En otras palabras, se comprometieron firmemente a mantener su posición. Puede que estuvieran rodeados, pero no había motivo para preocuparse. Fuerzas amigas vendrían a abrirles el camino. En resumen, creían que ya sabían qué esperar del frente. Utilizando su criterio sobre el terreno, todos tomaron la misma decisión. Su decisión, la de mantenerse firmes,
fue valiente. Sin embargo, fue una tragedia que ninguno de ellos pudiera siquiera considerar el hecho de que todo el frente estaba bajo fuego y que la mayor parte del ejército de campaña estaba atado. El enemigo, estamos bajo fuego enemigo. Todos a sus puestos. ¿Qué es esto? Estamos bajo fuego concentrado, ¿es esta la fuerza principal del enemigo? Alerta de emergencia del área 32. Unidades de artillería enemigas en todo el espectro. Alerta de emergencia. Artillería enemiga en todo el espectro en el área 23. Alerta de emergencia para el comando. Las unidades de artillería enemigas en todo el espectro en el área 19 están. Comando local, aquí el comando de la base aérea 11. Las fuerzas aéreas enemigas están. Ese día, a esa hora, los oficiales de comunicaciones del Comando Oriental del Ejército Imperial se vieron inundados por un verdadero diluvio de informes. Una vez que el oficial a cargo, pálido y con aspecto conmocionado, informó al comando de la emergencia de que se estaba produciendo un feroz ataque, el Comando Oriental se dio cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. El enemigo estaba llevando a cabo un ataque a gran escala, no nos engañemos. Sin embargo, el comando se había sumido en tal caos que, incluso ese ataque tuvo que quedar en segundo plano por el momento. Después de todo, el propio comandante había salido en una misión de reconocimiento y ahora nadie podía llegar hasta él. ¿El general Loudon ha muerto en una de las explosiones? General Loudon, por favor, esté bien. ¿Qué? Los oficiales del Estado Mayor bajo el mando del general Loudon están siendo atacados por el ejército de la Federación. Todos estos informes son contradictorios, compruébelos con cuidado. ¿Alguien se ha puesto en contacto con su ayudante? No hay noticias. ¿Qué estaban haciendo sus guardias? Ponga al equipo médico en estado de alerta. Tenemos que apresurarnos y determinar la situación. Consígame los últimos informes desde el terreno, rápido. Mierda, 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 maldijo alguien en medio del caos. A pesar del caos que reinaba en el campo, la propia cadena de mando apenas funcionaba. En estas circunstancias, cualquier idea identificar inmediatamente el principal punto de ataque del enemigo y lanzar una respuesta organizada era un sueño lejano. Sin embargo, los oficiales del Estado Mayor que el general Loudon había dejado a cargo en su ausencia estaban haciendo todo lo posible para responder, recopilando informes y analizando la información, pero era demasiado. ¿Qué está pasando? Es como si todo el frente estuviera recibiendo el peso del ataque enemigo. Imposible, gritó confundido un alto oficial del Estado Mayor. Selección y concentración. Elegir un punto en el que centrarse para romper una línea defensiva. Eso era todo lo que el Imperio conocía sobre operaciones ofensivas. Para ellos, esto era una primicia mundial. ¿Quién lo hubiera imaginado? No se trataba de presionar un punto, sino todo un frente. No se trataba de técnicas individuales en las que el Imperio sobresalía, sino de una búsqueda sistemática de la victoria decisiva. Era el epítome de las artes de combate basadas en la fuerza organizativa. La ofensiva Amanecer naciente de la Federación marcó la primera operación de batalla profunda del mundo. Las posiciones de artillería de reserva están bajo ataque, imposible. Están a kilómetros del frente. El séptimo cuerpo de artillería se ha quedado en silencio. Emergencia, emergencia. Los partisanos enemigos con cañones de ferrocarril están. Alerta de emergencia de la 4ª División Panzer. Hemos perdido las comunicaciones con el comando de la 31ª División de Infantería. El comando de la 143ª División de Caballería está siendo atacado por la artillería enemiga, mientras los oficiales de comunicaciones todavía se miraban entre sí, tratando de imaginar lo que estaba sucediendo y atónitos ante estos terribles eventos que se desarrollaban. La feroz artillería de la Federación estaba ocupada saturando decenas de kilómetros de alcance en un frente que tenía más de 100 kilómetros de largo. Y, al final, ¿qué? Una alerta, las unidades aéreas enemigas se acercan rápidamente. Alerta partisana, comando. Esto es urgente, aquí el 15º Centro de Comando de Campo con una solicitud urgente. Refuerzos. Necesitamos refuerzos. El comando de la 2ª División Blindada Ligera está bajo ataque, incluso posiciones situadas muy atrás, reservas que se suponía que eran seguras, habían sido atacadas. Hubo un aluvión abrumador de informes, uno tras otro. Informes de acoso por parte de la artillería. Se interrumpió el contacto con las líneas del frente. Se produjeron amplios ataques a bases aéreas amigas. Como resultado, el Comando Oriental rápidamente se dio cuenta de lo peor, que el ataque del enemigo había llegado demasiado pronto, y una vez que se dio cuenta, intentó responder utilizando su plan defensivo prescrito. En cierto modo, actuaron correctamente. Sí, fue un ataque a gran escala,
y un ataque a gran escala requería un plan defensivo. El ejército imperial se enorgullecía de haber superado con frecuencia los ataques del ejército de la Federación. El Comando Oriental no era tonto. Después de un bombardeo tan concentrado de artillería, era evidente a simple vista que el ejército de la Federación estaba llevando a cabo un ataque a gran escala, lo que significaba que el enemigo iba a avanzar con apoyo de artillería, como siempre. Por eso, su modo de pensar también siguió la convención de siempre, mantener la posición y luego contraatacar. Fue una respuesta muy razonable. Por eso, nadie dentro del ejército imperial se había dado cuenta todavía de que atrincherarse en sus posiciones de acuerdo con sus planes defensivos era exactamente lo que el ejército de la Federación y sus estrategas querían. Nadie, excepto Tanya von de Gurechav. El mismo día, el centro de mando del Grupo de Comando del Este / Salamandra, a pesar del reducido número de personal, para fortalecer mejor el comando y el control, el centro de comando del Kampfgruppe Salamandra está dotado de equipos de comunicaciones comparables a los de los centros de comando de división. No importa que nos hayan enviado a un pueblo viejo y en ruinas debido a problemas políticos y burocráticos, y que nuestro comando esté actualmente alojado en una granja vieja y decrépita. Si lo deseamos, podríamos ejercer el mismo nivel de control que una división. Ya se ha colocado una antena en la chimenea de la casa, lo que permite comunicaciones de largo alcance. En otras palabras, estamos en una excelente posición para escuchar. Mientras la teniente coronel Tanya von de Gurechav acerca su oído a la radio, los informes que capta son desesperanzadores. Y encima de todo, parece que el general Loudan ha desaparecido, murmuró, frunciendo el ceño mientras hago un seguimiento de las transmisiones amigas que he logrado captar. El parloteo, que parece sugerir que su propio comando y control se ha paralizado durante un ataque enemigo a gran escala, es más que suficiente para justificar el miedo. Como resultado, Tanya solo puede adivinar si es pánico por haberles cortado la cabeza o pura inercia, pero los que quedaron en el comando del Este tomaron la peor decisión posible que podían tomar. Van a defender sus posiciones. La dirección que están tomando es completamente inapropiada. Tanya levanta la mirada en señal de reconocimiento. Maldita sea, murmuró, completamente frustrada. Una ola. Como un torrente. Una vez que se rompe, el imperio espera poder contraatacar, pero no es más que la primera ola del enemigo. En el momento en que la primera ola retroceda, después de reunir sus fuerzas y atrincherarse, el ejército imperial apenas tendrá tiempo de disfrutar de la victoria antes de que llegue una nueva y masiva ola de ataque. Probablemente se verán indefensos. ¿Mantenerse firmes? ¿Por cuánto tiempo? ¿En una fortaleza sin refuerzos? Tanya, que tiene la ventaja injusta de conocer los siguientes capítulos de la historia, es la única persona que ve hacia dónde va todo esto y tiene miedo, tal como predijo el general Kutuz. ¿Cómo ha sucedido esto? Reprimo la creciente sensación de náuseas y afronto la situación actual. La naturaleza crítica de la situación es demasiado clara. Basándonos en evidencias circunstanciales, no puede haber ningún error. El enemigo ha lanzado un ataque a gran escala. Un frente de 100 kilómetros no puede significar otra cosa, y tiemblo al pensar en la cantidad de preparación preventiva que debió haber tenido que hacer el enemigo para estar listo para un ataque en invierno. Tanya ahuyentó a los demás en el centro de comando de la radio y ahora escucha sola y con miedo. No supimos prever esto y ahora estamos torpemente dando la respuesta inicial vital. Naturalmente, esperaban un contraataque a gran escala en algún momento. Bajo el mando de Loudan, el comando del Este había estado tomando forma, ¿no? Sin embargo, se suponía que el ataque se produciría en primavera como muy pronto. Y se suponía en general que el verano era el momento más probable. El ejército imperial había estado tratando de reconstruir su línea defensiva en el este, creyendo que todavía disponíamos de varios meses. Hasta el propio general Sector aprobó esa estimación. En otras palabras, hasta el gran Sector interpretó mal la situación. Tanya esconde la cabeza entre las manos. Malo, malo, esto es malo. ¿Nos hemos equivocado y el enemigo ha tomado la iniciativa? Eso por sí solo dice mucho de hasta qué punto el ejército de la Federación nos ha engañado y ha ocultado sus intenciones en el periodo previo a este ataque estratégico sorpresa contra nosotros. Esta escala, este ataque, por suerte, sus subordinados no están cerca, ya que la voz de Tanya suena como si estuviera a punto de estallar en lágrimas. El ataque frontal del enemigo es motivo para esperar lo peor. Tanya von de Gurechav lo sabe. Hay precedentes históricos. En la historia de la Tierra, que se parece mucho a la historia de este mundo, el Ejército Rojo hizo algo muy similar. Nadie puede negar que se trató de una hazaña histórica de proporciones gigantescas. Las temibles operaciones de combate en profundidad del Ejército Rojo. Una teoría de operaciones continuas basada en el avance sostenido. Ataques profundos y simultáneos, e incursiones de unidades operativas de gran movilidad. Por eso,
Por supuesto que lo harían ahora, digo, de repente, después de pensarlo bien. ¿Es temerario atacar en invierno? ¿Qué pasa con los trenes de aterrizaje? La temporada de barro de primavera no era una opción. En este momento, las carreteras probablemente aún estén congeladas. Mientras se pueda soportar el frío intenso, la movilidad seguirá siendo posible. Y entre el ejército de la Federación y el ejército imperial, no hay necesidad de preguntarse cuál es más débil al frío. Incluso el ejército de la Federación probablemente sufre con este frío. Pero, esta es la patria de la Federación. La gente de la Federación vive con este frío. Y, además, las vías de comunicación han sido restauradas, ¿no es así? La temporada de barro aún no ha llegado. Y gracias al poder del imperio, las líneas de comunicación de atrás están actualmente en proceso de reparación. Con el pretexto de limpiar con éxito a los partisanos, el ejército imperial ha estado restaurando la funcionalidad de las carreteras. Pero, por supuesto, estas carreteras eran originalmente vías de comunicación de la Federación. El enemigo entiende la situación geográfica mejor que nosotros. Si están utilizando al máximo la red partisana, entonces, estas podrían terminar siendo las vías de ataque del enemigo. Hablando de eso, los informes confusos de antes, que sugieren que algo le ha sucedido al general Loudon, me dan ganas de gemir en voz alta. ¿El general fue el objetivo? Nos incitaron intencionalmente a reconstruir las líneas de comunicación y luego decapitaron al jefe de comando precisamente en este momento. En tal caso, no hay lugar a debate. Se trata, literalmente, del principio del fin. Todo el frente será aplastado por la artillería. Las reservas, incluso el mando, serán blanco de los ataques. En ese momento, de repente, me doy cuenta de que mi propia unidad no ha sido atacada. Tal vez sea bueno que nos hayan enviado tan temprano en el nuevo año. Después de todo, es probable que unidades como la de Tania, que acaban de ser enviadas al frente, hayan pasado desapercibidas para el enemigo. Probablemente por eso no han sido atacadas. O, dicho de otro modo, el enemigo probablemente tiene un buen conocimiento de la ubicación de la mayoría de las fuerzas amigas que ya estaban atrincheradas para pasar el invierno, por lo que es muy probable que estas fuerzas sean objeto de un ataque exhaustivo. Las unidades acampadas en toda la región en previsión de pasar el invierno en el lugar están en proceso de ser atrapadas. Y, lo que es más, ahora, precisamente, se les ha ordenado defender sus posiciones. El comando del Este es como un libro abierto, hay que resistir y, una vez que el enemigo se queda sin fuerzas, hay que determinar la fuerza principal y contraatacar. ¿Es esta la fe en las operaciones de defensa móviles que el general Sector ha llevado a cabo tantas veces en el Este? ¿Se les ha grabado en la mente el recuerdo de la sorprendente victoria que consiguió de la misma manera el verano pasado? En cualquier caso, se trata de un exceso de confianza caprichosa. Una línea defensiva como esta no puede tener el ataque a gran escala de la Federación. Durante la Guerra Fría 102, se reconoció ampliamente que una ofensiva mecanizada soviética solo podría ser frenada por la fuerza combinada de Europa más la participación de las fuerzas estadounidenses en Europa, y el imperio se supone que debe tenerlo por sí solo, cuando son un solo país y ya están agotados, aquí en esta línea oriental llena de agujeros. Imposible, es un suicidio. Hasta ahora, el imperio ha logrado repeler repetidamente al ejército de la Federación. Obviamente, llevamos ventaja en puntos, pero ni siquiera el propio general Sector se ha enfrentado nunca a un ataque frontal a gran escala de la Federación. Ja ja ja, ja 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 ja, ja ja ja. Me río en voz baja. Por supuesto, los imperiales se han equivocado todo este tiempo, pensando que tenemos una oportunidad contra la Federación. Si en todos la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques principales, occidental, capitalista, y oriental, comunista. Estos bloques estaban liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. El inicio de este periodo se remonta a 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos temían la expansión del comunismo y buscaban frenar la influencia soviética en Europa. En 1949 crearon la alianza militar conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El objetivo principal de la OTAN era contrarrestar la influencia soviética y garantizar la seguridad de los países miembros. En respuesta a la creación de la OTAN, la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia en 1955. Este pacto militar fue una respuesta directa al bloque occidental y buscaba fortalecer la cooperación entre los países comunistas. A lo largo de la Guerra Fría, se produjeron varias crisis que aumentaron las tensiones entre ambos bloques.
Algunas de las crisis más destacadas incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946 a 1949, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la insurrección húngara en el periodo del 23 de octubre al 10 de noviembre de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962, imagen. Mientras estábamos ocupados derribando los pequeños restos de fuerza que el ejército de la Federación tenía allí para que los viéramos, pasamos por alto por completo el hecho de que se estaban preparando. Primavera, decíamos. El enemigo está sufriendo desgaste, decíamos. Atrincherarse para el invierno, ja, ja, ja. Los errores son una cosa, pero esta vez la hemos cagado de verdad. Pensamiento ilusorio. Incorregible. ¿De verdad creemos que podemos esperar a que el enemigo ataque en todo el frente y luego aprovechar la oportunidad de lograr la victoria? Ni una maldita oportunidad. La primera oleada dejará nuestra línea defensiva hecha trizas. La mayoría de nuestras tropas, atrincheradas en puntos fuertes defensivos en la línea del frente, serán rodeadas y simplemente seguirán siendo atacadas hasta que el primer escalón del enemigo pierda fuerza y el avance se ralentice. Pero, incluso cuando la primera ola se detenga, no habrá lugar para la esperanza. Si solo hay una oleada, entonces, las unidades en los puntos fuertes de la línea del frente podrían bloquear las líneas de comunicación enemigas, pero la Federación probablemente ha aprendido que eso es lo que hacen los imperiales. El enemigo probablemente ha preparado unidades para acercar estos puntos fuertes. En ese caso, es casi seguro que hay un segundo escalón esperando detrás del primero del enemigo, sano y fuerte y listo para avanzar. Incluso podría haber fuerzas aerotransportadas enemigas listas para caer muy detrás de nuestras líneas. Si intentamos retirarnos y reconstruir las líneas defensivas mientras el ejército principal se encuentra inmovilizado, rescatar al ejército probablemente será inútil. Sin embargo, si simplemente abandonamos el ejército y tratamos de reconstruir las líneas defensivas en la retaguardia para proteger lo que queda, las oleadas enemigas serán demasiado fuertes cuando lleguen. ¿Se puede evitar esto? ¿Dónde se podrían construir líneas defensivas? Y, lo que es más importante, ¿cómo podríamos ganar el tiempo necesario para hacerlo? La respuesta a estas preguntas es obvia. Se mire como se mire, es imposible. Ante el segundo escalón del enemigo, que probablemente se abra paso, el único futuro posible que se nos viene a la mente es uno en el que seamos completamente aplastados. Se acerca una pisonadora que no nos dará tiempo a reagruparnos. Nos aplastarán contra el pavimento. Estoy segura de que estaremos lo suficientemente rojos para ello. 103. Maldita sea, olvidémonos del segundo escalón. ¿Qué pasa con el primero? Su artillería nos está lloviendo proyectiles a razón de unos 100 cañones por kilómetro de frente. Atrincherarse en una posición contra un enemigo como ese apenas permitirá al ejército principal frenar la primera oleada y las tropas de reserva y, a cambio, perderían por completo cualquier atisbo de movilidad. Incluso cuando el general Sector ejecutó con éxito estas tácticas, atrajo al enemigo, teniendo en cuenta el espacio para la movilidad, antes de finalmente contraatacar. Ahora que el enemigo ha tomado la iniciativa, la posibilidad de maniobrar a nuestra conveniencia es una quimera. 104. Incluso si nos diéramos cuenta de nuestra situación y nos retiráramos, ¿hasta dónde podríamos llegar? Imaginemos que retiramos con valentía nuestra línea defensiva y construimos una última línea como lugar de descanso final para las fuerzas amigas que se retiran. Incluso si apenas logramos detener la primera oleada del enemigo, imagino que seríamos completamente. 103. En el mundo de la tauromaquia, una de las creencias más arraigadas es que los toros sienten una atracción irrefrenable hacia el color rojo. 104. Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Aplastados por la segunda oleada, que todavía se ha mantenido caliente durante todo ese tiempo. El resultado no cambiará. El ejército imperial no podrá detenerlos de frente. Si lo intentan, serán barridos por completo. Nuestra única esperanza es un muro de distancia. La única opción para recibir el ataque es el espacio. Después de todo, por ahora, el imperio todavía tiene una reserva de territorio ocupado que puede permitirse abandonar. Ahora, tiene que ser ahora, hay que obligar al ejército a retirarse inmediatamente. Un retiro. Si queremos evitar ser aniquilados, debemos desviar el poder del enemigo mediante una retirada táctica y luego implementar la batalla aeroterrestre. 105. Lo mejor que podamos. Cortar completamente las líneas de comunicación y hostigar las líneas de retaguardia. Borrar el poder del enemigo con repetidos ataques de interdicción. Esa es nuestra salida. Hasta ahora todo ha seguido una lógica, pero más allá de eso,
La mente de Tania se congela. Pero, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Cuando se trata de cómo, incluso Tania debe desesperarse. Es una oficial con nombre que ha completado el entrenamiento de la oficina del Estado Mayor y lidera un Kampfgruppe bajo el mando directo del Estado Mayor, y una teniente coronel en posesión de una insignia de asalto de alas de plata. Sí, Tania es muy importante. Pero, también, tiene un gran defecto. Ella no tiene autoridad de mando. 105 PESIT 95. Probablemente podría dar su opinión. Si se dirigiera a los canales del Estado Mayor a través del coronel Lergen, si le diera tiempo suficiente, probablemente podría entrometerse en todo el comando este. Pero, cuando se trata de autoridad para comandar directamente el ejército, no tiene ninguna. Sus poderes discrecionales solo se aplican, en el mejor de los casos, al Kampfgruppe. Para cualquier cosa más allá de eso, debe primero llevar su opinión a los superiores para su aprobación y hacer que ellos den órdenes en su lugar. Para situaciones de emergencia en las que esto resulta demasiado indirecto, le han dicho que tiene prácticamente carta blanca para tomar prestado el nombre del coronel Lergen. Pero, esta escala es demasiado grande. El coronel Lergen, por supuesto, pertenece a la élite del Estado Mayor. Utilizando su nombre, no sería imposible mover el comando este. Si a eso le sumamos la ayuda del coronel Age, incluso se podría intentar un movimiento bastante imprudente. Sin embargo, me río. Tomar prestado el nombre del Lergen para secuestrar el mando y el control puede ser el colmo de la temeridad, pero es demasiado poco para lograr algo tan descabellado como incitar a todo el ejército a retirarse. No es suficiente. Si presenta una opinión al Comando Oriental ahora, logrará algo a tiempo. Tania se plantea preguntas y resume rápidamente la situación. Creo que también tengo, hasta cierto punto, la confianza del Comando Oriental. Sus logros hablan por sí solos. Y lo que es más importante, el Kampfgruppe Salamandra cuenta con el apoyo del general Sector. Con un jefe de gabinete de alto rango, saber quién es el jefe probablemente tendría un efecto tremendo. Probablemente podría esperar más consideración de lo normal. Si el general Loudan estuviera aquí y pudiera hablar con él directamente, podría ser factible. Pero, quienquiera que haya quedado al mando en su ausencia estará en un estado de confusión. ¿Realmente se podría esperar que desecharan sus planes existentes en un momento tan crucial? La respuesta no requiere pensar. Es imposible, absolutamente imposible. Semejante paso descabellado sería imposible si lo aconsejara una sola teniente coronel. Y aunque pudiera convencerlos por la fuerza, me llevaría demasiado tiempo. ¿No sería mucho mejor que recurrir al nombre del coronel Lergen? Incluso el tiempo que llevaría a persuadir al general Loudan y confiar en su autoridad sería muy corto. Ahora cada segundo es una carrera contra el tiempo. ¿Es capaz de tomar una decisión la persona que el general Loudan ha dejado al mando en su ausencia? Tal vez sea mejor actuar a través del general Sector. Pero, por desgracia, Sector se encuentra lejos, en la capital. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para presentar la solicitud por los canales organizativos, para que la máquina burocrática la tramitara rápidamente y para que el general Sector reconociera la situación, investigara las órdenes adecuadas y las diera por los canales adecuados, con lo que finalmente tendría un impacto en el comando este? Y para ese momento, ¿cuánta fuerza de reserva y tiempo quedarían en el frente para efectuar una retirada? Maldita sea, de repente quiero descargar mi ira en el mundo. ¿Es razonable? Por supuesto que no. Pero, ¿qué más se supone que debo hacer? Mientras Tania realiza el proceso de enviar una opinión y lograr que los superiores investiguen una respuesta, estaríamos perdiendo un tiempo precioso que nunca podremos recuperar. No sería lo suficientemente rápido. A este ritmo, no importa lo que haga, no habrá tiempo suficiente. La única manera de evitar la destrucción es actuar de inmediato. Todo el ejército tiene que retirarse por completo, sin demoras ni vacilaciones. Pero, ¿cómo? Sé lo que hay que hacer, pero ¿cómo se supone que debo hacerlo? Tania no tiene autoridad para movilizar las unidades del ejército imperial en el este. ¿Debería hablar con quienes nos rodean y pedir a quienes son sensatos que se retiren? Sin embargo, si se mueven de manera fragmentada, las posibilidades de una retirada organizada serían dudosas. Si una unidad se retira y otra se atrinchera, la coordinación se iría por la borda. El caos total se volvería inevitable, lo que incluso podría beneficiar al enemigo. Un plan tonto para sembrar las semillas de la discordia, haciendo creer a los hombres que podrían ser abandonados por fuerzas amigas, lo que podría causar aún más fallas en el control. Bien, entonces, ¿qué tal si intentamos persuadir directamente al Comando Oriental sin pasar por el Estado Mayor? ¿Qué posibilidades hay de éxito ahora que están tan confundidos por lo que le pasó al general Loudan? Y aunque pudiera persuadirlos, ¿cuánto tiempo nos costaría?
¿cuánto tiempo nos demoraría? Incluso sin la presencia del general Setor o del general Loudan, si hubiera habido al menos alguien claramente responsable, podría haber habido esperanzas de convencerlos. Si hubiera alguien con verdadera responsabilidad a quien persuadir, esa persona sería capaz de actuar en nombre de la organización sin dudarlo, pero el tiempo necesario para que una organización tome una decisión, en comparación con una persona, es exponencial. En situaciones normales, tomarse el tiempo para persuadir a la población en general tiene sus beneficios, pero, en una emergencia, semejante cosa es una tontería. Es demasiado indirecta. Maldita sea, si tuviera autoridad de mando, grito, apretando los dientes con desesperación y sosteniendo mi cabeza. Una organización es una organización y, como organización, tiene áreas en las que sobresale y áreas en las que falla. Y si esa organización es un ejército, tiene autoridad y cadenas de mando. En resumen, para bien o para mal, está sujeta a un sistema de control, incluso para el ejército imperial, que respeta la toma de decisiones independiente cuando se trata de una necesidad táctica, la cadena de mando oficial es extremadamente importante. La legitimidad procesal es algo bueno, pero, cuando parece que esos procedimientos conducirán a la muerte, uno no puede hacer más que lamentarlos. Tanya no tiene suficiente peso para mover una organización entera. Mientras trabaje a través del Estado Mayor, puede tener influencia en el este a través de sus superiores. Incluso el tiempo que se pierde dando vueltas es una pérdida. Esto es una crisis. Enviar una advertencia urgente al general Sector probablemente sería lo más rápido en términos de rutas oficiales, pero Tanya no puede hacer mucho más que lamentar amargamente la situación en la que se encuentra. Probablemente deberíamos prepararnos para lo peor. En una batalla a gran escala, las comunicaciones seguramente serán un caos. Y prefiero evitar una partida de teléfono. En el peor de los casos, si la confusión en el Estado Mayor es grave, existe la posibilidad de que el mensaje no llegue pronto. Incluso si las cosas salen bien, me doy cuenta de que llevaría demasiado tiempo. Por no hablar de que la perspectiva de jugar al teléfono durante esta masacre es estresante. Independientemente de lo correcto y bien intencionado que intente ser al enviar mi opinión, no hay garantía de que llegue a las personas mencionadas anteriormente de manera precisa y oportuna. En épocas de caos, en particular, no es raro que se pierdan mensajes de vital importancia. Este es uno de los puntos débiles de una organización. Incluso si se envía información apropiada desde las líneas del frente, en una emergencia, el que esa información se procese apropiadamente o no depende de si la maquinaria de retaguardia está en su lugar en ese momento. Para alguien como Tanya, que respeta la lógica, esto parece absolutamente desconcertante, pero su propia experiencia de que ocurren tales cosas es demasiado vívida como para negarlo. No lo entiende, pero, al menos, lo acepta. Sin embargo, ante esto los pensamientos de Tanya llegaron a un callejón sin salida. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Seguir las reglas y luego sentarse a observar la destrucción? ¿Observar cómo el viejo mundo 106 se tiñe de rojo? ¿Y qué me pasaría entonces? Solo la muerte, tarde o temprano. En ese caso, al menos, en lugar de elegir la muerte, alguien podría culparla por elegir luchar. Incluso con la más mínima esperanza de éxito, considérenlo una evacuación de emergencia. Después de todo, en esencia se está ahogando. ¿Quién podría culparla por agarrarse a una tabla y desviarse un poco de las reglas? 106. El término viejo mundo se usa en Occidente para referirse a África, Asia y Europa, Eurafrasia o la isla del mundo, considerada colectivamente como la parte del mundo conocida por su población antes del contacto con América, la Antártida y Oceanía, el Nuevo Mundo. Pensándolo bien, si me salvo a mí misma, también podría salvar al imperio. ¿Por qué vacilar? ¿Qué necesidad hay de estar obligada por medios oficiales? Está bien, que así sea. Si la necesidad es el derecho 107, no es, entonces, ¿eludir la legitimidad procesal la única opción? Piensa, murmuro para mí misma, tratando de ordenar mis pensamientos discordantes en algo útil. Hay una salida. Tiene que haberla. En resumen, en lugar de hundirme con el barco, necesito hacer que el ejército del Este, se retire. Entonces, necesito ignorar la cadena de mando y mover al ejército por mi cuenta. Sí, eso tiene sentido. Lo tiene, pero, espera. Da un paso atrás. Necesito mover algo que no puedo mover. No tengo la autoridad para moverlo. Si es un problema de autoridad, ¿por qué no simplemente ignorarla? En otras palabras, falsificar órdenes. ¿Por qué no falsificar órdenes, hacer que el ejército se mueva y luego obtener una aprobación ex post facto 108? Ajá. Me río cínicamente de mi locura. Incluso después de desviarme tanto,
la probabilidad de éxito sería apenas superior a cero. Aún así, lógicamente, hay una posibilidad, más de cero, si se hace bien. 107. En el ámbito del derecho, la necesidad se refiere a una circunstancia o situación que requiere una acción o solución para satisfacer una demanda o un requisito. El origen del derecho se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser humano. La importancia del derecho en la sociedad radica en que, sin ella, todo lo que conoce sería un caos, nadie se interesaría en velar los derechos de los individuos, la justicia no sería aplicada, por lo tanto, los delitos no serían castigados. 108. Ex post facto es una expresión latina que significa, después del hecho. Se usa para describir una ley o una investigación que se aplica retroactivamente, es decir, que afecta a hechos o situaciones que ocurrieron antes de su entrada en vigor. Una ley ex post facto puede cambiar las consecuencias jurídicas de un acto cometido. Una investigación ex post facto puede estudiar cuestiones que no se pueden investigar experimentalmente. Sin embargo, es entonces cuando me doy cuenta de mi primer obstáculo. ¿Cómo se supone que voy a engañar al comando y hacer que sigan órdenes falsificadas? ¿Y si el general Loudan sale ileso? Hacerlo hundiría a nuestras fuerzas en el caos. En el terreno, tal vez pueda llegar a una solución. Con el campo de batalla sumido en el caos, falsificar las llamadas órdenes, o, tal vez, forzar su interpretación, podría probablemente encubrirse con cierto grado de legitimidad, algún grado, pero ese es el problema. Pase lo que pase, solo puedo arreglármelas hasta cierto punto. No es que el comando del Este haya perdido las comunicaciones o que el propio orden militar esté desorganizado. ¿Sería realmente posible conseguir que todas las unidades del teatro de operaciones se retiren en virtud de órdenes falsificadas? Parece una posibilidad muy remota, incluso si uno se confunde, un ejército es un ejército. La idea de que el mando inicie inmediatamente una retirada total basándose en una única orden falsificada es ridícula. Tal vez sea inútil después de todo. Es hora de que Tania se ponga creativa. Olvídense de las órdenes falsificadas. ¿Qué pasaría si en su lugar irrumpieran el comando eliminara, por la fuerza y físicamente a todos aquellos cuyo rango sea inferior al de oficial de Estado Mayor y comenzara a dar órdenes en lugar del comando No sean ridículos. Eso sería aún más imposible. Asumir el poder para emitir órdenes falsas sería simplemente invitar al fuego amigo a entrar en medio de una crisis que ya es una realidad, y sería imposible justificarlo, basándose en intenciones y resultados, a posteriori. 109. Hasta donde Tania sabe, incluso en el caso de excepciones como Bruce M. C. Candles 110, es propio de la naturaleza militar ser presuntuoso en el gatillo cuando se trata de juicios militares. M. C. Candles rescató a su columna de la crisis de un comando aniquilado y aún así casi fue juzgado por ello. Si Tania fuera la causante de la aniquilación, no habría excusa. Si la orden de retirada es una medida absolutamente necesaria, el general Sector probablemente lo entendería. Pero eliminar un comando entero. Esperen, poner sus pensamientos en orden le ha proporcionado a Tania una pista. Si lo que es necesario, el general Sector comprenderá la necesidad. Eso es evidente, Sector es un pragmático supremo. Probablemente no le agradaría que se altere el orden militar, pero si se requiere un pensamiento independiente, siempre que pueda mantener mi desviación dentro de 109 a posteriori es una expresión latina que se puede traducir como de lo posterior. Se trata de una locución adverbial que alude a lo que se conoce tras analizar o revisar un asunto, que hace referencia a una demostración que se lleva a cabo pasando del efecto hacia la causa. 110. Nota del traductor al inglés. Bruce M. C. Candles era un oficial de comunicaciones de la Marina de los EU. Después de que un tiroteo aniquilara al almirante, al capitán y a casi todos los demás oficiales superiores a bordo de su barco, M. C. Candles asumió valientemente el mando y dio órdenes en lugar del almirante muerto, y por eso casi fue sometido a un juicio marcial por violar las reglas. ¿O acaso actuó de manera sabia y correcta? Al final, M. C. Candles recibió una medalla de honor. Nota es Barta Leimer, Bruce M. C. Candles, 12 de agosto de 1911, 24 de enero de 1968, fue un oficial de la Armada de los Estados Unidos que recibió la medalla de honor durante la Segunda Guerra Mundial por su heroísmo a bordo del USS San Francisco durante la batalla naval de Guadalcanal el 13 de noviembre de 1942. El 13 de noviembre de 1942, durante la batalla naval de Guadalcanal, los disparos japoneses mataron al contraalmirante Daniel J. Kayagan y a su personal, incluido el capitán Cassignón y todos los demás oficiales en el puente de San Francisco, excepto el teniente comandante M. C. Candles, que tomó la delantera para el resto de la batalla. Por su conducta, se le concedió la medalla de honor y fue ascendido a comandante. Se retiró con el grado de contraalmirante. Imagen. Los límites de lo que aún puede aprobarse después del hecho,
probablemente me lo perdonará. Entonces, ¿perdonaría felizmente el uso de su nombre para dar órdenes? Un oficial de campo que toma prestado el nombre de un general de forma falsa. Por lo general, esto daría como resultado la muerte por fusilamiento, pero, si la necesidad lo requiere, se podría esperar que el Estado Mayor permitiera tal ingenio. Pero, por supuesto, no podemos estar seguros. Sin embargo, si Sector se comporta como se espera razonablemente, la posibilidad existe. Muy bien, ¿qué debo hacer entonces? ¿Cómo puedo emitir una orden de retirada que la gente crea usando el nombre del general Sector? ¿Cómo puedo hacer que parezca legítima? ¿Algún tipo de artimaña? Mientras mi cerebro busca desesperadamente posibilidades, me encuentro desenterrando el recuerdo de una conversación tonta que escuché una vez, algo que descarté como una broma. Fue un día en el que el general Rudersdorf todavía estaba vivo. Pero, ¿de qué se trataba? Sí, así es. Saco a relucir el recuerdo que tenía en el fondo de mi mente. Tania sabe que varios de los planes del general Sector relacionados con la defensa en el este han sido guardados en una caja fuerte. Son planes de respaldo, poco más que notas. Sin embargo, lo que es importante es el hecho de que las notas preparadas por el propio general Sector se han guardado en la caja fuerte del Ejército del Este, incluidas las redactadas suponiendo una retirada total. En otras palabras, basadas, en cierto sentido, en los mismos acontecimientos que hoy, aunque las medidas necesarias solo están esbozadas a grandes rasgos, son planes escritos de puño y letra del general Sector. Ahora bien, si tan solo pudiera lograr que el comando este creyera que los altos mandos les han ordenado seguir ese plan, y por si acaso, necesito organizarlo de manera que no pase de ser una simple sospecha en el caso de que el general Loudan esté vivo. Sí, arreglos. ¿Arreglos? ¡Qué broma! Mientras mi cerebro intenta extraer alguna posibilidad, absolutamente cualquier cosa, recuerdo algo que dijo una vez en broma el general Sector. ¿Puedo prepararte un puesto si estás preparado para el trabajo? Podría convertirte en un miembro del personal de alto nivel, como mínimo. ¿Qué respondí aquel día? Seguramente me negué. Pero Sector me estaba ofreciendo el puesto de inspector. Bueno, se podría argumentar que, al menos, me lo ofrecieron. Tengo muchas esperanzas puestas en ti. Estoy seguro de que esto es un motivo de orgullo para ti, dijo el jefe de Tania, pero, ¿qué respondió ella? Ah, sí, es cierto. El este, entre todos los lugares. ¿Hay algo que pueda hacer por el frente oriental además de abandonarlo también? Creo que esa fue mi respuesta. En ese caso, al menos hay algún margen para argumentar que me dieron las calificaciones adecuadas. Y mientras haya una grieta, es suficiente para abrirse paso a empujones. Estos son los principios básicos para salirse con la suya en cualquier organización. Giro la cabeza hacia arriba. Este es el camino. Por estrecho que sea, es una maniobra escandalosa, utilizar las notas del general Sector como palanca para falsificar su nombre y conseguir que el ejército se retire basándose en una autoridad dudosa. Es un camino arriesgado, no puedo evitar reírme de él. Pero, al menos, es una salida. Sin embargo, sacudo la cabeza. No es suficiente. Todavía no. Incluso si el general Sector da su aprobación después del hecho, eso es un asunto que se tratará en un futuro lejano. La cuestión ahora, en este momento, es cómo dar una orden con la autoridad del general Sector. ¿Qué tal un préstamo anticipado? Aprovecha los márgenes de un producto futuro. En otras palabras, si pago la deuda más tarde. Por supuesto, el problema es que no tengo forma de hacerlo ahora mismo. Con un suspiro, me doy cuenta de que esta forma de pensar es una vez más un callejón sin salida. Los ejércitos se preocupan de preservar la cadena de mando. Incluso si Tania afirma que son órdenes del general Sector, no habría razón para que no confirmaran su afirmación. En otras palabras, Tania ni siquiera tiene autoridad para presentar órdenes falsificadas. Tal vez tenga que admitir que falsificar órdenes es imposible. Incluso si intentara obtener un préstamo anticipado a costa del buen nombre del general Sector, los controles organizativos del ejército imperial no son tan laxos como para permitirme presentar órdenes en su nombre simplemente porque el Kampfgruppe está asignado directamente al Estado Mayor. Eso es lo que obtenemos por dirigir un barco bien organizado. Existen diversas medidas para autenticar correctamente las órdenes y comprobar a simple vista si son válidas o no. Obviamente, esto tiene sentido, ya que no queremos que el ejército enemigo pueda utilizar llamadas falsas u órdenes falsificadas para interferir en las operaciones y sembrar confusión. Incluso si intentara hacer pasar las órdenes como si fueran del general Sector, si se le pidieran pruebas, la Tania actual estaría completamente perdida. Por lo tanto, Tania solo puede mirar al cielo y lamentarse por la situación actual. De repente, algo llama mi atención. ¿La Tania actual? Pero, ¿qué pasa en otros momentos? ¿Y qué hay del pasado?
De repente, una luz se enciende en mi cabeza. Todavía blanco como una sábana, con una mezcla de esperanza y desesperación, salgo corriendo de la habitación, mis pies me llevan a la oficina donde se guarda la caja fuerte que contiene los documentos clasificados del batallón. Tras ahuyentar al guardia de la habitación, me pongo a hurgar en el contenido de la caja fuerte por mi cuenta. En cuanto encuentro lo que busco entre los documentos, mi rostro se llena de una sonrisa casi convulsiva. Está aquí. Todavía está aquí. El código especial para la unidad de escolta del general Sector. Este es prácticamente el código privado del general Sector. Si un mensaje cifrado de este tipo llegara a nombre del general Sector, incluso a Tania le resultaría difícil creer que alguien ajeno a la trama pudiera conocer el código. Y aún lo tienen a mano. Ya ves cómo está, para un solo uso, rara vez se actualizan, y nuestra unidad recién hace poco fue asignada oficialmente como fuerza de escolta en Ildoa. En Ildoa, Tania y los demás a menudo interrumpían las órdenes del general Sector, debido a la costumbre de tomar la iniciativa. En ese momento, se nos dio autoridad oficial de comunicaciones bajo el supuesto de que estaríamos retransmitiendo mensajes entre el general Sector y el comando. La autoridad de la unidad del teniente primero Grants, como fuerza de escolta directa del general Sector, era la más reciente. ¿Se han actualizado en el los códigos correspondientes? Al igual que los cuadernos de un solo uso, en teoría, el riesgo de que los descifren es extremadamente bajo. Después de distribuirlos, ¿realmente se molestarían en cambiarlos sin motivo? Cuando ni siquiera los han recogido todavía, hay motivos para creer que los códigos siguen siendo válidos. Además, aunque el código por sí solo puede ser débil, también podemos utilizar el nombre del coronel Ergen como documentación complementaria. Esto es suficiente, la clave para falsificar las órdenes del Estado Mayor. ¿Debería falsificar las órdenes del general Sector, obligar al ejército imperial a retirarse por completo y redirigir el ataque enemigo hacia el espacio vacío? No es imposible. En otras palabras, al emitir un mensaje fuerte, cifrado y de un solo uso en nombre del general Sector, y utilizando el nombre del coronel Ergen como respaldo adicional, se puede lograr. Mis ojos se abren por completo. Solo puedo lograrlo una vez, pero puedo mover a todo el ejército, y si las cosas van bien, tal vez, solo tal vez, si todo va bien, si todo va perfecto, el ejército imperial escapará de la destrucción a manos del ejército de la Federación, escapará de las fauces de la ruina. ¿Un deseo? Sí. Pero, ¿ese deseo tiene una posibilidad de convertirse en realidad? Conozco las probabilidades, pero estoy dispuesta a correr ese riesgo, porque sé que es un riesgo que vale la pena correr. En lo más profundo de mi cerebro recalentado, la posibilidad de escapar de una aniquilación espantosa se ha vuelto real. Como un faro de luz. Con este brillante rayo de luz en la mano, por fin puedo enfrentar la desesperación que me invade. Pero, siguiendo la lógica, me detengo ahí. Una cosa es poder, pero otra es poder y debería. Para ello habría que asumir el nombre de un oficial superior, falsificar órdenes escritas, engañar al comando oriental y reposicionar arbitrariamente al ejército. Y en un momento en que el enemigo está lanzando un ataque a gran escala, me ejecutarían sin lugar a discusión. Pregúntale a quien quieras, piensa lo que quieras, no habría lugar a excusas después de un ataque así. Pero, es posible hacerlo, es una locura. Va en contra del sentido común. Pero, al menos, de todas las opciones que tiene abiertas actualmente Tania, es la única maldita decente. Como persona de empresa, es un paso prohibido. Es horrible pensar en ello para alguien como yo, con los valores de una ciudadana medio y sensata. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué debería hacer algo así? Me quejo. ¿Falsificar órdenes? ¿Yo? La única persona que puede hacer esto ahora soy yo. Si lo hago mal, me estará esperando un pelotón de fusilamiento. Pero, si no lo intento, probablemente me matará el enemigo. No obstante, si engaño al ejército, es probable que el ejército me mate literalmente. Para vivir, debo luchar, aunque las consecuencias serán extremadamente peligrosas. En el ejército regular, las acciones que alteren la cadena de mando son delitos graves. Incluso si lo hago todo a la perfección, es poco probable que no me procesen de alguna manera. ¿Realmente voy a hacer esto? Ya me convencí una vez de que se trataba de una evacuación de emergencia, pero, después de analizar lo que realmente significaba, hay muchas desviaciones. Como buen activo de empresa, no puedo evitar dudar, preocuparme y sentirme en conflicto. Me cuesta poner en orden mis pensamientos. Aunque sé que es una tontería, sigo estrujándome el cerebro intentando pensar en otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca soy recompensada. Porque, si soy tan seria, tan buena y tan recta. Seguramente,
Es la mano maliciosa del ser X la que está orando. Maldito ser X. No me sorprendería que ese bastardo pudiera hacerlo, pero lo que es aún más deprimente es pensar que, después de todo, esto podría no ser obra de una entidad sobrenatural maliciosa. Tal vez se trate simplemente de sentarse a lamer la dulce miel de la desgracia ajena 111 mientras un mundo lleno de malas intenciones hace su trabajo sucio. ¿Es eso lo que está pasando? Juro que le haré pagar por esto. No es que Tania le eche en cara a alguien que lame la dulce miel de la desgracia ajena. En última instancia, las personas son libres de pensar lo que quieran. Tania respeta la libertad. Sin embargo, también está completamente libre del tipo de romanticismo perverso, que raya en el masoquismo, que le permitiría probar que una entidad maliciosa cree un entorno simplemente para que la gente sufra. De ahí que sus pensamientos, ahora sacudidos por la duda, la indignación y la contradicción, sean capaces de superar los estándares a los que se habría adherido estrictamente en tiempos normales. 111 Si Schadenfreude es una palabra del alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro. El término se usa también como expresión culta en otros idiomas, como el inglés. El término en español se podría traducir como regodearse o regodeo, definido por la RAE como complacerse maliciosamente con un percance, apuro, etc., que le ocurre a otra persona. Si es la única opción, lo único que hay que tener en cuenta, no es, entonces, la elección correcta, como reinterpretar órdenes. Una ligera desviación de lo que es defendible. Tal vez, falsificar órdenes incluso sea bueno para mi carrera. Tania, que aprecia el interés propio y ve a sus subordinados como escudos personales. Tania, la buena creyente en la racionalidad, que valora el crédito personal, se prepara para actuar en oposición directa a la ley militar. Todavía tengo dudas, pero es natural. Pero. Mientras Tania vacila, el tiempo avanza. La triste verdad es que cuanto más tarda en tomar una decisión, más pierde. Un retraso de unos días podría significar que decenas de miles de soldados quedarán hechos picadillo. Y lo que es más importante, su propio futuro podría quedar cerrado para siempre. Es inaceptable. Tania dice no al rojo. Mejor muerta que roja 112. Hay totalitarismo y hay totalitarismo. Imaginen vivir en una pesadilla bajo la cortina de hierro 113, alabando al partido como si siempre tuviera razón. No cuenten conmigo. Si no se hace algo, vamos a perder esta guerra, mi vida y mis bienes 114 estarán en peligro, e incluso si sobrevivo, la cortina de hierro estará esperando. Tal vez podría desertar. Naturalmente, ese sería el plan. Preferiría alejarme lo más posible de ese régimen totalitario opresivo, pero eso es solo un deseo. Solo lo que espero que suceda, con espíritu de altruismo y libre albedrío, como libertaria 115, amante de la libertad, ahora es el momento de evacuar, me digo, tengo que hacerlo, es mi única opción. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué importancia tiene? ¿A quién le importa si es injusto? Me tiro de los cabellos y me doy cuenta una vez más de que en un mundo como este, donde alguien tan buena y correcta como yo no es recompensada, la idea de una hipótesis de un mundo justo es una. 112 OP Cit 8. 113 Los términos cortina de hierro y telón de acero son dos locuciones históricas que provienen de las expresiones Eiserner Vorhang, en alemán, y Iron Curtain, en inglés. Ambos hacen referencia a la frontera política, ideológica, y en algunos casos también física, entre la Europa occidental, bloque capitalista, y Europa oriental, bloque comunista, tras la Segunda Guerra Mundial. Si los alemanes bajan sus armas, los soviéticos, de acuerdo con el arreglo al que han llegado Roosevelt, Churchill y Stalin, ocuparán todo el este y el sudeste de Europa, así como gran parte del Reich. Un telón de acero, Eiserner Vorhang, caerá sobre este enorme territorio controlado por la Unión Soviética, detrás de la cual las naciones serán degolladas. La prensa judía en Londres y Nueva York seguirá aplaudiendo. Probablemente. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. 114 La propiedad privada es un concepto económico y legal que establece el derecho del individuo o las organizaciones a la posesión, el control y la disposición de un bien. Por definición etimológica, la propiedad privada es individual. En el caso de las empresas y bienes homólogos, cuya posesión recae en manos de varios accionistas, cada uno de estos posee un número limitado de acciones. 115 El libertarismo, del inglés, libertarianism, a su vez del latín, libertas, libertad, es una filosofía política y legal que promueve una sociedad que garantice la libertad del individuo, los derechos de propiedad privada y la asignación de los recursos a través de la economía de mercado.
El libertarismo considera la propiedad y los mercados libres como las bases más sólidas para garantizar la libertad individual. Tontería 116. Arrojando al viento los últimos restos de duda, me comprometo plenamente a salir adelante por mis propios medios en una gloriosa demostración de autoayuda. Jajaja, es hora de tomar cartas en el asunto. Los espléndidos derechos humanos 117, el hermoso Estado de Derecho 118, el ideal de un mundo justo 119. Ese es el tipo de mundo al que pertenezco. Pero, Ser X me arrancó de ese mundo y me envió a este lugar absurdo, lleno de malicia, donde mis propias perspectivas profesionales se ven constantemente destrozadas por la guerra. Como buena ciudadana moderna, Tania se enorgullecía de ser introspectiva y autocontrolada, pero su creencia de que eso es lo bueno que tiene ha sido su debilidad. Ya verás. Ya lo verás, Ser X, así es. He sido demasiado buena hasta ahora, siempre supe que era una persona demasiado buena, pero recibí un doloroso recordatorio. 116. La hipótesis del mundo justo o la falacia del mundo justo fue desarrollada por Lerner, 1965, y plantea que los individuos necesitan creer que el mundo es un lugar justo para enfrentar su ambiente físico y social como algo ordenado y controlado. Supone que las personas obtienen lo que se merecen, es decir, las acciones tendrán consecuencias moralmente justas y apropiadas para el individuo que las realiza. Por ejemplo, las suposiciones que las acciones nobles finalmente serán premiadas y que las acciones de mal finalmente serán castigadas hacen parte de esta hipótesis. La falacia del mundo justo puede considerarse como sesgo cognitivo, es la tendencia a atribuir consecuencias a, o esperar consecuencias como el resultado de, cualquier una fuerza universal que restaura equilibrio moral o a una conexión universal entre la naturaleza de las acciones y sus resultados. Esta creencia generalmente implica la existencia de justicia cósmica, destino, providencia divina, desierto, estabilidad, y barra diagonal u orden. Es a menudo asociado con una variedad de falacias fundamentales, especialmente con relación al racionamiento del sufrimiento bajo la suposición de que, aquellos que sufren se lo merecen. 117. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impida hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. 118. El Estado de Derecho es una forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social. A través de un marco jurídico, se ejecuta un conjunto de reglamentos que garantizan el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 119. El derecho a un mundo libre y justo está consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo establece que todos tenemos derecho a un orden social internacional que garantice el pleno cumplimiento de nuestros derechos y libertades. Implica la necesidad de promover igualdad de oportunidades y de resultados en y entre países. Me enorgullecía de ser buena, leal y civilizada, de seguir las reglas. Pero, en este sentido, este profundo respeto por el crédito, el amor por el mercado y el orgullo de ser leal como persona son demasiado correctos, fruto de haber nacido en una época en la que, históricamente hablando, la violencia ha disminuido hasta el punto de ser una rareza. Cuando se trata de hacer una evacuación de emergencia, ahora me doy cuenta, en el fondo, de que tiempos inusuales requieren respuestas inusuales. 120. Protegeré el mundo y mis derechos, y lo haré por mí misma. El teniente primero Grant se había convertido en un oficial veterano en algún momento. ¿Lo convocaron urgentemente al centro de mando? Grant sabía que esto no podía ser nada bueno. Además, si pasas suficiente tiempo en el campo de batalla, puedes aprender una o dos cosas por radio. Hace unos momentos, todo era tranquilidad y hasta había gente contando chistes, pero, ahora, la radio estaba frenética con charlas de guerra. Hasta el más tonto se daría cuenta de que las tropas se estaban preparando para la batalla. 120. La frase, medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios, no tiene un origen claro y documentado en la historia, pero es una variación de un principio ampliamente utilizado en política, economía y filosofía. Es similar a la famosa expresión en latín, necessitas non habet legem, la necesidad no tiene ley, que implica que en circunstancias extremas se pueden justificar medidas excepcionales. También se relaciona con la idea aristotélica de que las normas deben adaptarse a las circunstancias y con el concepto del estado de excepción,
descrito por filósofos como Carl Smith, que justifica medidas fuera de lo común en situaciones de crisis. Smith considera que un hecho excepcional, aquel hecho que no está previsto en el orden jurídico vigente, puede a lo sumo ser calificado como caso de extrema necesidad, de peligro para la existencia del Estado. En este estado impera la creación de un marco en el cual los ordenamientos jurídicos tengan validez, es decir, el soberano finalmente termina asumiendo la decisión, que en otras palabras se diría como una decisión monopolizada, amparada por preceptos jurídicos que la doten de validez dentro del Estado, aunque algunas fuerzas amigas que todavía no habían aceptado del todo la situación podrían necesitar una patada en el trasero para ponerse en marcha. Prepararse para el combate era tan natural como respirar para Grants. Todo lo que quedaba era dirigirse al centro de mando, recibir sus órdenes y luego implementarlas. En tiempos de crisis, lo único que había que hacer era dar un paso al frente y enfrentar la crisis de frente. Esta era la percepción que Grants tenía de su propio papel y una prueba de su confianza tanto en sí mismo como en su oficial superior. Sin embargo, ese día, al igual que aquellos días confusos en los que fue nombrado por primera vez, a pesar de estar en el centro de mando, Grants no estaba seguro de su papel. Pero no se podía evitar. Cuando vio a la teniente coronel Tania Onde Gurechaf esperándolo, ella se veía diferente. Nunca la había visto así antes, con la cara roja, los ojos brillantes y mirándolo como si estuviera al borde del abismo. Te he invitado aquí para consultarte y hacerte una petición. La cabeza de Grant se balanceaba incómodamente, como si estuviera alimentando algún conflicto interno, y sin embargo su mirada era aguda y clara. En toda su agitada experiencia en el ejército, Grant nunca, jamás, ni siquiera una vez, había visto algo así. La situación era extraña. Quiero que entiendas que asumo toda la responsabilidad por lo que estamos a punto de discutir. ¿Lo entiendes?, le preguntó la teniente coronel de Gurechaf sonriendo. La forma en que lo miraba fijamente a los ojos dejó a Grant sin palabras. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Los ojos de Grant recorrieron instantáneamente la habitación, volviéndose hacia el mayor Weiss y la teniente primero Cerebriaco, quienes también estaban allí, pero solo le devolvieron la mirada, esperando que respondiera. Incapaz de soportarlo más, Grants finalmente habló directamente con la teniente coronel de Gurechaf. Teniente coronel, no entiendo de qué se trata esto. ¿Qué estaba haciendo en un momento como ese, cuando ya se estaba desatando una pelea en el frente? Algo parecía extraño. Los superiores deciden la dirección que hay que tomar y nosotros hacemos lo que podemos. Así había sido siempre. ¿Qué quería decir con consultar? Grants, para su propia sorpresa, hizo una pregunta directa a la teniente coronel, con un dejo de cautela en la voz. ¿De qué podría haber que consultar? Quiero confirmar algo contigo. En respuesta, la teniente coronel, comandante, volvió sus ojos azules hacia el confundido Grants. Incluso en sus ojos apareció un matiz de súplica. Teniente primero Grants, usted estaba a cargo de una unidad de escolta bajo el mando del general Setor, ¿correcto? Estoy bastante segura de que aún no se ha actualizado, pero aún tiene su código descifrado de esa época. Si se refieres a la clave, sí. Mientras no se haya actualizado, creo que debería seguir siendo válida. Eso está bien. En ese caso, podemos empezar. Cuando la teniente coronel de Gurechaf pronunció esa palabra, Grants estuvo seguro de haber visto que sus labios se curvaban en una sonrisa. En el lado receptor de esa sonrisa, Grants todavía no podía hacer más que preguntarse de qué se trataba todo esto. ¿Teniente coronel? Lo siento, todavía no entiendo. No es nada muy difícil. Me gustaría que leyeras esta orden. ¿Por qué él? ¿Y no el mayor Weiss, que era el siguiente al mando? Grants tomó el papel, a pesar de sus dudas. Era un formato operativo. Grants estaba acostumbrado a ver el formato con su tinta garabateada. ¿Hay órdenes? Con esto, Grants dirigió su atención a lo que estaba escrito dentro. Para Inspector Jefe del Este / Comando Este, de Jefe del Estado Mayor de Estrategia, Coronel Lergen. 1. El Inspector Jefe del Este deberá transmitir inmediatamente un plan de respuesta basado en las órdenes existentes. 2. El Comando Este debe confirmar las instrucciones del jefe de personal del General Setor utilizando libretas de un solo uso. 3. El Comando Este deberá mantener la máxima confidencialidad en relación con este asunto. Amanecer Naciente merece la mayor cautela. Para el Ejército del Este, de Inspector Jefe del Este Setor, de acuerdo con las directivas del Estado Mayor, basadas en las órdenes del 10 de septiembre del año 1927 del mariscal de campo Rudersdorf y del general Setor, el Estado Mayor del Ejército Oriental se encuentra como sigue. 1. Lo siguiente se transmite según órdenes del general Setor. Respecto a la situación actual, la ofensiva de invierno lanzada por el Ejército de la Federación es un ataque en oleadas de varios escalones que apunta a la profundidad operativa.
Es probable que el enemigo espere destruir nuestro ejército de campaña. Respuesta: toda la línea debe retirarse estratégicamente y reconstruir las líneas defensivas. Las unidades no deben quedar atrapadas en los puntos fuertes defensivos existentes. Priorizar la conservación de las líneas de comunicación y la defensa contra los ataques enemigos tanto como sea posible. Pedidos. 1. Todas las unidades de la flota aérea desplegadas en el este deberán dedicar toda su fuerza para lograr la superioridad aérea. 2. El plan defensivo sellado número 4 se abrirá y se implementará de inmediato. 3. El 203º Batallón de Magos Aéreos, parte del Ergenkampfgruppe y que reporta directamente al Estado Mayor, será extraído y se formará el Kampfgruppe Salamandra alrededor de dicho batallón. Todos los magos aéreos en el este deberán brindar apoyo total y prioritario al Kampfgruppe Salamandra. 4. Se suspenden las órdenes de morir en el lugar. Se debe delegar a todas las unidades la libertad de avanzar o retroceder en función del criterio táctico. 5. El inspector jefe oriental Salamandra enviará al Kampfgruppe Salamandra a la batalla aérea. El contenido de la orden reflejaba la situación de guerra actual. Grants lo podía ver. Sin embargo, después de leerla, Grants volvió a mirar el contenido. Al revisarlo nuevamente, analizando cada palabra, Grants pronto se dio cuenta, aunque de mala gana, de que no todo allí tenía sentido. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Una orden del 10 de septiembre de 1927, del inspector jefe del Este, ¿y por qué el Ergenkampfgruppe? Grants no diría exactamente que estaba familiarizado con el ejército oriental y las cuestiones de personal del Estado Mayor. Desde un punto de vista un tanto distante, Grants se consideraba, al fin y al cabo, un oficial de campo que ya había enterrado por completo sus deseos de ascenso en un rincón solitario del campo de batalla, una bestia diferente a los oficiales de alto rango como la teniente coronel de Gurechaf y el general Sector. Se consideraba alguien que estaba sobre el terreno y cumplía las órdenes de sus superiores. Pero, ¿eso de un Lergenkampfgruppe? Y de un inspector jefe del Este del que nunca había oído hablar antes que utilizara el Kampfgruppe Salamandra. Como oficial de primera línea, esas órdenes no eran fáciles de digerir. Somos el grupo de combate Salamandra. No puedo imaginarme al general Sector cometiendo un error en algo así, realmente haría una orden como esa. El nombre falso que se usó cuando se desplegó el Kampfgruppe Salamandra en el este era el Ergenkampfgruppe. Incluso Grants lo sabía. Pero, no había necesidad de formar de nuevo el Kampfgruppe Salamandra, ya estaban allí. Esto no tiene ningún sentido, no es verdad, dijo Grants, pasando la orden al mayor Weiss, que estaba sentado a su lado. ¿Será por eso que se habían reunido allí?, se preguntó. Nada de esto tiene sentido, ¿esto lo envió el Estado Mayor? ¿Es algún tipo de error? No exactamente, dijo la teniente coronel con cierta deliberación. Bueno, entonces, empezó Grants, queriendo saber a qué se refería su oficial superior y sin quererlo sonando un tanto acusador. ¿Qué está diciendo exactamente? Grants esperaba una respuesta inmediata. Como oficial, la teniente coronel de Gurechaf a veces lo ponía a prueba, pero nunca dudaba en explicarse. Lo más importante es que era del tipo que hablaba de manera directa y clara con sus subordinados y que compartía con ellos la esencia de una situación. En otras palabras, hablar de lo que era necesario. Grants sabía que ya era ese tipo de oficial superior. No solo Grants. Estaba seguro de que el mayor Weiss y la teniente primero Serebriakov también compartían esa opinión. Entonces, ¿por qué precisamente ahora, en una situación tan urgente? ¿Por qué dar esta extraña orden, y después de hablar del libro de códigos del general Sector? Los movimientos de Grants de repente se congelaron. ¿Libros de códigos? ¿Los del general Sector? Grants recordó lo que su superior le había dicho antes: te pedí que vinieras para consultarte y hacerte una petición. Quiero que entiendas que asumo toda la responsabilidad por lo que estamos a punto de discutir. Al principio, no había entendido a qué se refería, pero, ahora, Grants empezó a preguntarse. El extraño trozo de papel que el mayor Weiss miraba ahora confuso. Grants no tenía idea de lo que significaba, pero parecía que ya le estaba hablando no para darle órdenes, sino para consultarle sobre algo de lo que la propia teniente coronel de Gurechaf se haría responsable. Después de pensarlo bien, Grants sintió que una sensación desagradable le subía por la garganta. Empezó a hablar, casi seguro de que ella negaría lo que estaba a punto de decir. Espere un segundo, teniente coronel. No podía ser. Con la confusión resumando por cada poro, Grants dirigió su mirada hacia su oficial superior casi con una expresión suplicante. Ella sintió levemente y finalmente le respondió como deseaba, aunque la respuesta que dio fue 180 grados diferente a la que él esperaba. Teniente Grants, parece que su imaginación ha descubierto la verdad. Por favor, encripte la última transmisión y entréguela inmediatamente al comando en nombre de la compañía de escolta del general Sector. ¿Qué?
Intervinieron al unísono el mayor Weiss y la teniente primero Serebriakov, boquiabiertos. Si no fuera por las circunstancias en las que se encontraban, Grants podría haberse reído y preguntado si habían preparado su reacción. Sin embargo, la orden que acababa de recibir Grants no era un asunto para tomarse a broma, teniente coronel. Está diciendo, quiere decir, sí, y eso constituiría falsificación de órdenes, y falsificación del nombre del coronel Ergen, no exactamente. El coronel Ergen ya está a bordo. ¿El coronel Ergen está a bordo, con todo esto? No, solo con su parte, exactamente. Falsifiqué las órdenes. Le propongo que entreguemos las órdenes que figuran a continuación al ejército en nombre del general Sector. Grant se quedó paralizado. La declaración de la teniente coronel de Gurechav no dejaba lugar a dudas. El mayor Weiss, por su parte, parecía desconcertado, pues por fin había comprendido de qué estaban hablando. Órdenes, falsificadas, gritó. Mientras el mayor Weiss grita sorprendido y comienza a levantarse de su asiento, lo detengo con una mirada penetrante. Establezco contacto visual con cada uno de mis subordinados en la sala. El mayor Weiss está confundido. El teniente primero Grants, aunque todavía desconcertado, comprende la situación y parece tener suficiente sentido común para escuchar mis razones. El rostro de la teniente primero Serebriakov es una leve mezcla de vacilación y comprensión. Está bien, digo, asintiendo. El mayor Weiss es demasiado serio para entenderlo. El teniente primero Grants, que tiene cierta experiencia en la compañía del general Sector, está mejor equipado. Y mi ayudante tiene fe en mí, está resultando mejor de lo esperado. Supongo que alguien tan leal y sabia como yo está dotada de un magnetismo natural. Incluso en tiempos de crisis, me siento orgullosa de mi capacidad para explicar las necesidades de los negocios. Ahora bien, yo elijo mis palabras. El núcleo de la persuasión no es imponer. La clave es lograr el acuerdo. Al fin y al cabo, no se trata de una orden basada en la autoridad, precisamente porque no se trata de una situación en la que se pueda dar por sentada la obediencia a las órdenes adecuadas, es tan importante obtener el consentimiento de mis subordinados. De este modo, es prácticamente el primer paso en el arte de la negociación, pero empiezo por sorprenderlos un poco, resaltando deliberadamente por qué se debe tomar una medida tan drástica. Nuestro ejército está al borde de la aniquilación. Subrayo que estamos en crisis. Hago una breve pausa para permitir que el mayor Weiss comprenda lo que he dicho, antes de repetirme para enfatizar lo importante que es que lo entiendan. ¿Lo entiende, mayor? Nuestro ejército está a punto de ser destruido. ¿Destruido? Así es, mayor Weiss. El ejército de la Federación ha lanzado un ataque en todo el frente, como habrás oído. Nos dijeron que se produciría en primavera como muy pronto, pero mira a tu alrededor. Nos han pillado completamente por sorpresa, ¿no te parece? Haz que digan que sí. No tiene que ser algo contundente, pero esa es la técnica. Si logras que acepten algo, cualquier cosa que salga de tu boca, el simple hecho de estar de acuerdo con la opinión del otro lo ayudará a dar inconscientemente los primeros pasos en tu dirección. Sí, es cierto. Pero porque eso significa que tenemos que falsificar órdenes, porque es necesario, digo, mirando fijamente al mayor Weiss con una voz firme que espero suene segura. El objetivo del enemigo es atacar a nuestro ejército, después de presentar la crisis y captar su acuerdo al enmarcarla como si estuviéramos bajo un ataque sorpresa, presento a continuación el verdadero objetivo del enemigo, la aniquilación del ejército de campaña, ¿entienden? Miro alrededor de la habitación, los tres oficiales siguen confundidos, pero parecen estar escuchando lo que ella dice. Para que sea más fácil de entender, como ejemplo específico, me atrevo a poner uno de sus propios éxitos pasados como un espantoso caso de estudio de lo que depara el futuro. En otras palabras, nuestro ejército de campaña se encuentra ahora en una situación prácticamente idéntica a la del ejército de François cuando fue rodeado en el frente del Rin. Aunque no es seguro, hay muchas posibilidades de que algo le haya sucedido al general Loudan. Como mínimo, el comando oriental ha caído en una total confusión. El general Loudan no está al mando. Eso es como, sí, ¿recuerdas? No es así, mayor Weiss. Lo que hicimos en el Rin, después de cortarle la cabeza al enemigo, los soldados enemigos que quedaban eran como ratas en una trampa. Operación Puerta Giratoria. Fue un espléndido golpe de guerra por parte del ejército imperial contra las fuerzas de François. Aunque de naturaleza diferente, estos consumados profesionales, los sucios comunistas del ejército de la Federación, ahora apuntaban, mediante artes igualmente temibles, a aplastar literalmente al ejército de campaña imperial que estaba desplegado a lo largo del frente oriental. Lo que ocurrió en el Rin no se puede comparar en escala con lo que el enemigo está desplegando ahora.
Si no nos retiramos inmediatamente, las fauces del enemigo nos van a tragar enteros. Dejando un mapa sobre la mesa, continuó. Mira, tenemos solo unas pocas unidades de reserva en la retaguardia. Si nuestra fuerza principal se derrumba, estaremos completamente expuestos, la defensa no tendrá sentido. Espero que mis próximas palabras parezcan persuasivas. Piensen en lo que le ocurrió a la República después de perder su ejército de campaña. Observo a cada uno de mis subordinados, uno por uno, y los miro a los ojos. Por fin, le hablo al teniente primero Grants y le pido que recuerde. La República también perdió su ejército de campaña de un solo golpe, y lo que siguió fue una tragedia, ¿no estás de acuerdo? Yo. El teniente primero Grants traga saliva y luego asiente. Después de que la República perdió su fuerza principal, su línea se derrumbó como una roca que se desliza por una colina. Ni siquiera tuvimos que dirigirnos a su capital, así es, confirmo. Fue un día glorioso para nosotros. ¿De verdad quieres ver qué pasa cuando nos toque a nosotros y la situación sea al revés? La respuesta es casi con toda seguridad un no unánime. No tiene por qué ser mucho, pero hay que conseguir que estén de acuerdo a menudo y en repetidas ocasiones. Utilizando esto como palanca, empiezo planteando mi propio sentido del peligro. Nuestra victoria en el frente del Rin se logró decapitando su mando y destruyendo el ejército de campaña enemigo. Usted también lo sabe, ¿no es así, Mayor Weiss? Bueno, eso es. Sí, después de todo, el mayor Weiss, el teniente primero Grants, la teniente primero Serebriakov, todos estaban allí con Tanya. Eran los que hacían girar la puerta giratoria para rodear y aniquilar al ejército de la República de François. Aniquilación. Después de eso, fue como cegar un campo vacío. Sí, los remanentes se han atrincherado en las colonias donde continúan resistiendo, pero, a todos los efectos prácticos, la República ha caído como nación. Sin el ejército de campaña es imposible continuar la guerra, por eso es necesario preservar el ejército de campaña. Mi ayudante, que es la más cercana a mí, es la primera en captar la lógica no dicha, y efectivamente, el ejército del Este es el más grande del imperio. Si lo perdemos, ¿seríamos capaces de reagruparnos a corto plazo? De ninguna manera, Visa. Lamentablemente, no sería posible. Un ejército es una organización, muy diferente a una turba con fusiles. Pocos grupos necesitan una base tan sólida para construir una organización como un ejército. Tendrían que volver a entrenar a los oficiales y suboficiales de reserva reclutados antes de poder siquiera pensar en enviarlos finalmente a la batalla. Y ni los oficiales ni los suboficiales pueden entrenarse de la noche a la mañana, y mucho menos durante una guerra mundial como esta. Si bien es cierto que ahora los oficiales crecen rápidamente, los oficiales con más experiencia caen como moscas, se esparcen como materia orgánica sobre la tierra junto con sus propias entrañas y dejan a los que quedan atrás para que asuman la carga restante. Estos veteranos producidos en masa están muy lejos de ser verdaderos veteranos. En estas circunstancias, si perdemos el ejército de campaña desplegado en el este, ¿dónde encontraremos personal para llenar los huecos que quedan en el personal básico? Si logramos disimular, aunque sea un poco esas deficiencias, sería un milagro. Mientras mi ayudante asiente, el mayor Weiss habla desconcertado. Teniente Serebriakov, usted también, ¿está loca? El ejército está en peligro. Y si el ejército está en peligro, tenemos que salvarlo. No se vuelvan locas, falsificar órdenes sería el verdadero peligro para el ejército. El teniente primero Grants observa el intercambio con expresión nerviosa, pero aparentemente no está interesado en intervenir. Desde su punto de vista, probablemente reconoce que el mayor Weiss tiene razón, pero, no obstante, no puede refutar la necesidad planteada por la teniente primero Serebriakov. Se ha dado cuenta de esto él mismo. Su reacción demuestra que, como tercero, el teniente primero Grants ha reconocido la lógica de escuchar y considerar lo que Tanya tiene que decir, por loco que parezca, se le puede persuadir. En el momento en que esto queda claro, el mayor Weiss, incapaz de llegar a ninguna parte con la teniente primero Serebriakov, hace otro llamado desesperado a Tanya. Teniente coronel, por favor, reconsidere su decisión. Exprimiendo cada gramo de bondad y sinceridad que puede reunir en su voz, el íntegro mayor Weiss suplica: me guardaré para mí lo que ha dicho, me lo llevaré a la tumba. Simplemente siga los canales adecuados, por favor. Desafortunadamente, Grants parece estar afectado por la desesperación de Weiss. Sí. Por favor, teniente coronel. Los dos hombres serios le suplican al unísono a Tanya que reconsidere sus palabras. Es innegable que hablan por buena voluntad y preocupación por Tanya, que, en realidad, está actuando de manera precipitada. Gracias, mayor Weiss. A usted también, teniente Grants. Me alegra que se preocupen tanto por mí. Primero, el consentimiento. Luego, agradecer, confiar y expresar mi aprecio.
Solo después de eso empiezo a distorsionar la lógica para mis propios fines. Si alguna vez llega el momento de intentar una insurrección, sabré que puedo confiar en ustedes dos, dice con una sonrisa. Después de intentar hacer que sus caras se contraigan con una sonrisa llamativa, me encojo de hombros. Pero de lo que estoy hablando ahora no es de una insurrección ni siquiera de un motín. Se trata de una evacuación de emergencia. Nada más y nada menos. La casa del vecino está en llamas. Solo estamos sacando la manguera. Nada más que eso. Teniente coronel, ¿habla en serio? No importa cómo lo justifique, estoy cuerda y lúcida. Simplemente sé que debemos hacer lo que se debe hacer. En los ojos desesperados del mayor Weiss se perciben vacilaciones y angustia. Sin embargo, digo, susurrando la dura verdad con voz decidida, me estoy repitiendo, pero, tal como están las cosas, el ejército está en peligro. Esto solo puede significar el fin del imperio. No hay respuesta, pero eso significa que tampoco hay refutación. Dejando esto de lado por ahora, comienzo a trabajar nuevamente en el teniente primero Grants, quien está sentado junto a Weiss y piensa en silencio. Teniente Grants, usted lo vio conmigo. El ejército de la Federación, reuniéndose en secreto. Lo vi, pero, eso no justifica nada que podamos hacer, afirma el teniente primero. Para un teniente primero, supongo que es una opinión sorprendentemente sensata. Quizás no justifique todos los medios, pero lo que intento decir es que es necesario. ¿Es necesaria una retirada, hasta el punto de falsificar órdenes? Sí, respondo con firmeza a la pregunta del teniente primero Grants. Desafortunadamente, el comando está desorganizado y ha perdido la capacidad de mantener la cadena de mando. Cuando se recuperen lo suficiente para analizar la situación, será demasiado tarde. E incluso sin órdenes desde arriba, las unidades probablemente se agazaparán en sus posiciones e intentarán esperar a que el enemigo se vaya, creyendo sinceramente que podrán repeler a las fuerzas enemigas una vez que se produzca un contraataque. La realidad, sin embargo, es clara. El enemigo está suprimiendo el campo con artillería en un frente de 100 kilómetros y a una profundidad de 10 kilómetros. Los puntos de la retaguardia, como el cuartel general de la división, están siendo atacados por partisanos y medios aéreos enemigos. Y el general Loudon está desaparecido. Las únicas excepciones son unidades como la nuestra que acaban de ser desplegadas. En otras palabras, la disposición de nuestro bando se ha filtrado casi por completo. El enemigo sabe con certeza dónde se encuentra nuestro centro de resistencia, donde se han trazado nuestras líneas defensivas y donde están a la espera nuestras fuerzas de reserva. El enemigo ha planeado todo meticulosamente. Con esta ofensiva, no sería exagerado decir que el enemigo ha apostado todo lo que tiene para terminar la guerra. Si nos atrincheramos en nuestras posiciones defensivas en estas circunstancias, solo aplazaremos nuestra propia destrucción. No, sería aún más absurdo, sería como poner una reserva sobre nuestra propia aniquilación. Después de todo, es casi seguro que el ejército de la Federación actúa bajo la suposición de que eso es lo que haremos. Después de todo, atrincherarse es la forma en que las unidades imperiales responden a los ataques enemigos, ¿no es así? El resultado inevitable sería que el ejército de campaña quedara encerrado en fortalezas por el ejército de la Federación. Al atrincherarse, bajo la suposición de que llegarán refuerzos, las unidades imperiales perderán su oportunidad de retirarse y, en cambio, serán aniquiladas mientras esperan refuerzos que nunca pueden llegar a tiempo. Así lo expreso de forma sencilla: para ir, retírate. No hay mejor protección contra la destrucción. Teniente coronel, ¿no hay otra manera?, pregunta el teniente primero Grants, como si quisiera estar seguro. Respondo rápidamente, sin dejar lugar a dudas: ninguna. La única manera de evitar la catástrofe es que las fuerzas se retiren ahora, mientras aún es posible una retirada organizada. No hay tiempo que perder. Incluso el tiempo empleado en persuadirlos es una pérdida. Pero, sea como sea, ¿por qué no pasar por la cadena adecuada? El mayor Weiss sigue siendo terco, incapaz de salirse de los límites. En realidad, tiene razón. Su comportamiento es admirable. Es como debe comportarse una persona. Como persona de empresa, incluso siento respeto por él. Aún así, esta vez sería preferible la flexibilidad para reconocer la necesidad. Sería demasiado tarde, mayor. Es una verdadera lástima, pero tenemos que tomar una decisión aquí y ahora. No hay tiempo que perder. Si tuviéramos tiempo, yo sería la primera en respetar las reglas. En mi interior, me río con desprecio por mí misma. En el fondo, detesto romper las reglas. Pero, al estar en este entorno detestable donde se ve obligada a hacer tales cosas,
esa es la decisión que ha tomado a regañadientes. Imaginemos que ahora dudamos con la esperanza de encontrar la manera correcta de hacer las cosas, ¿me entiendes? Digo, poniendo mis manos en mis caderas. En 2 meses, si tenemos suerte, nuestra línea del frente se habrá retirado 500 kilómetros. El resultado más probable es que, allá en el imperio, estarán con las manos en la cabeza, deseando haber tomado esta decisión ahora. 500 kilómetros, el mayor Weiss grita asombrado, ya que tiene el conocimiento geográfico suficiente para entender de inmediato lo que significa esa cifra. Su sensibilidad es admirable. Podríamos perder toda nuestra profundidad estratégica. Si queremos utilizar este espacio para amortiguar el ataque, ahora es el momento crítico. Puedes ver cómo un poco de toma de decisiones independiente entra dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, si es para mantener 500 kilómetros de espacio. Lo siento, 500 kilómetros, esa es la distancia que necesitaremos para que sirva de zona de amortiguación. O, mejor dicho, esa es la distancia que el Consejo de Autogobierno puede esperar perder. El imperio los ha estado alimentando para compensar nuestra grave escasez de personal, pero no hay duda de que serán literalmente barridos por el viento. Incluso en el mapa está claro, están avanzando sigilosamente hacia el imperio. No lo puedo creer. Parece imposible, lo es. Un ejército no tendría ningún problema en avanzar 8 o 9 kilómetros por día, incluso con las piernas de un infante. Sin un ejército de campaña que se defendiera de ese avance, sería fácil. Esto no puede ser, dice asombrado el mayor Weiss. Tienes razón, mentí, digo, disculpándome levemente mientras ella se corrige. 500 kilómetros en 2 meses no es cierto, ¿solo 500? Deberían tener muy poca suerte, me lamento internamente. En la historia que conozco, en ese otro mundo, la Tierra, el ejército soviético avanzó aproximadamente 700 kilómetros en solo 5 semanas. Si hacemos cálculos aproximados, eso equivale a un promedio de 20 kilómetros por día. Más del doble de la amenaza, simple o no, pero, ¿20 kilómetros? ¿20? ¿Quién me creería? Incluso mis propios subordinados no pueden creer que 10 kilómetros sean posibles. ¿Les parece demasiado pesimista? Nos encontramos en el mundo caótico del exasperante ser X. No hay forma de saber con certeza hasta qué punto se parece a la Tierra, pero, de todos modos, espero lo peor. Es muy sencillo, si se aplasta a la fuerza principal, el imperio quedará indefenso y, entonces, el viejo mundo probablemente se tornará rojo. Eso es bastante malo, pero lo más grave de todo es que toda mi carrera quedará literalmente tirada a la basura, mi vida estará en peligro y mis derechos de propiedad serán violados. Eso no se puede permitir. El mundo está equivocado. Y por eso hay que corregir los errores. Me siento acorralada y mis pensamientos corren a 1.000.000 de kilómetros por minuto, en un auténtico manicomio de locura. Sin embargo, no puedo evitar seguir adelante, porque incluso cuando una persona se descarrila, sigue convencida de que sus pensamientos siguen siendo racionales. Estoy segura. Es exactamente por eso que no se puede permitir que se implementen las políticas de defensa predeterminadas que está implementando el Comando Oriental. Por eso todo se reduce a la falsificación de órdenes que mencioné al principio, digo, intentando que mis subordinados lo entiendan. La única solución es conservar nuestra fuerza principal y sacrificar espacio. Como se trata de un simple problema de equilibrio, no es posible ningún otro resultado. Esta es la naturaleza de la profundidad estratégica. Los sildoanos utilizaron su propio continente como base. Nosotros debemos utilizar el espacio. El imperio fue el que lo causó, pero, incluso los sildoanos, que eran conocidos por su amor a su tierra natal, utilizaron esa tierra, su propia nación, como su profundidad. En ese caso, no había razón para que el imperio fuera tan tacaño con su propio activo estratégico de profundidad. Atónito como está, el mayor Weiss me demuestra, con su siguiente pregunta, que está lejos de ser estúpido. En este momento, ¿está diciendo que estamos en la misma situación en la que estaban Hildoa y François, esperando la derrota? Pero, la respuesta es clara, incluso antes de que termine. Exactamente, es la única respuesta. Me cruzo de brazos. Es una realidad ineludible. Afortunadamente, sin embargo, el imperio todavía tiene profundidad estratégica. La palabra clave es todavía. No se puede enfatizar este punto lo suficiente. Así, extiendo una mano y, con ojos libres de dudas, miro fijamente a cada uno de mis subordinados. Por favor, préstenme sus manos. Para salvar al imperio, y, para mi bien. Pero, claro, no tengo obligación de decir esa parte en voz alta. Al fin y al cabo, si no me preguntan, ¿por qué debería responder? Además, si fracasan, ella será la que asuma toda la responsabilidad. Duda por más que quiera,
¿por qué tomarse la molestia de soltar algo que nunca diría en circunstancias normales? Sin embargo, hay una cosa que necesito que todos sepan. No es por un centavo, es por una libra. Toda la responsabilidad recaerá sobre mí, pero si ya estoy rompiendo un tabú y arriesgándome a ser fusilada, ¿qué más hay que temer? Responsabilidad. Ah, esa palabra repugnante. ¿Qué más da? Si pudiera morir de cualquier manera, la palabra responsabilidad no tendría más peso que una simple hoja de papel endeble. Todo, las órdenes, las solicitudes, las órdenes. La teniente coronel Tania Onde Gurechaf está actuando por su propia cuenta. No es usted responsable de nada. Si uno ocupa un puesto de responsabilidad, debe asumir la responsabilidad. En ese sentido, estoy preparada para lo peor y no me acobardo ante esa perspectiva. Si es necesario, no me importaría que testificaran que los amenacé, engañé o incluso coaccioné. Por supuesto, por eso he excluido al teniente Busteman. Me parecía demasiado involucrarlo también a él. No es exactamente una inmunidad real, pero si es una excusa suficiente para conmoverlos, entonces, tal vez sea suficiente. Bueno, decido probar suerte con un llamamiento al patriotismo también, con la esperanza de no sonar demasiado artificial. Todos, estoy dispuesta a beber este veneno por el bien del imperio. ¿Nada más puede asustarme? Si puedo tomar un sorbo, ¿puedo vaciar la copa con la misma facilidad? Ustedes son los únicos en quienes puedo confiar, digo, para salvar al imperio y evitar que el ejército imperial sea destruido, préstenme su fuerza. Por favor, se los pido. Por el imperio. El teniente primero Grants es el primero en responder. Que así sea, teniente Grants. El mayor Weiss mira a Grants como si estuviera bromeando, pero el teniente primero se expresa con claridad. Los vi con mis propios ojos. Eran apenas una fracción del enemigo. Pero incluso eso era enorme. No creo que la teniente coronel se equivoque. Es nuestra única opción, responde la teniente primero cerebriaco asintiendo con la cabeza. Estoy de acuerdo, eso es todo lo que dice, pero lleva tiempo suficiente para darle al mayor Weiss el empujón que necesita. La idea todavía es nueva, pero suspira profundamente y luego habla con voz tensa. Bien. Teniente coronel, ¿está usted realmente preparada para hacer esto? Lo estoy. En ese caso, no hay nada más que decir. No, hay una cosa. Le apoyaré con todas mis fuerzas. Permítame acompañarle. Al darse cuenta de que se ha salido con la suya, inclina la cabeza. ¿Gracias? Lo siento. Sería difícil decir que es uno de esos sentimientos lo que desea expresar, pero el movimiento le sale forma natural. O tal vez esta reverencia no verbal sea su forma de expresar ambos sentimientos a la vez, cuando las palabras no son suficientes. Ni siquiera yo lo entiendo realmente. Bueno, puede que esto no me haga quedar muy bien después de haberles dicho lo preparada que estoy para afrontar las consecuencias, pero... Teniente primero Grants, lamento hacerle esto, pero será su responsabilidad salvarnos el pellejo. Para falsificar las órdenes, engañar al ejército y garantizar un final feliz una vez que todo esté dicho y hecho, vamos a necesitar un indulto en forma de ratificación ex post facto del general Setour. Si fracasan, serán fusilados. Pero, si logran justificarse, las cosas podrían salir bien. Así fue como sucedió en el caso de Bruce M.C. Candless. Exactamente. Si se les reconociera una razón lógica, sus actos podrían ser perdonados. Quiero creer que en este caso será lo mismo. Veo comprensión en los ojos del teniente primero Grants. Le hago una petición. Si podemos explicarle las cosas al general, él nos escuchará. El general es alguien que ve la razón. Por eso el fracaso no es una opción. Por eso ahora miro fijamente a los ojos al teniente primero Grants, junto con el mayor Weiss y la teniente primero Cerebriaco, como para transmitirle cuán verdaderamente importante es su papel. Pronto te haré emprender un vuelo de larga distancia. Como mensajero. Esto está autorizado. A través de los canales habituales. Dirígete a la oficina del Estado Mayor y revélale todo al general Setour. Entendido. Me voy inmediatamente. Una respuesta decisiva. Asiento, he preparado una nota. En el peor de los casos, preséntasela a los coroneles Lergen y Age, que es una explicación mínima de la situación. No se la muestres a nadie más. Si llega el caso, quémala si es necesario. Al informarle sobre los puntos principales, le recomiendo que sea cauteloso. Explíquele la situación al general Setour. Cuanto antes, mejor. Si se demora y el Estado Mayor intenta resolver la situación por sí solo, las cosas podrían complicarse para nosotros. Entonces, ¿es una carrera contra el tiempo?
dice el teniente primero Grants antes de sacudir la cabeza de repente, como si estuviera exasperado. Ya está empezando a parecer que todo sigue igual. Podría hacerlo, digo, asintiendo con la cabeza, mirando al teniente primero Grants mientras se marcha, un vuelo de largo alcance en solitario. Es muy probable que ya se esté preparando lo más rápido posible y que despegue lo más rápido posible. Sin embargo, independientemente de si llega sano y salvo o no, guardo esa preocupación en un rincón de mi mente como algo de lo que no vale la pena preocuparse, ya sea que estén solos o no. Tendrían que ser bastante desafortunados para que un oficial de magia veterano como él fracasara en una simple misión de mensajería. En una situación así, sería dudoso que incluso Tanya sobreviviera, por lo que no tiene sentido considerar un escenario tan improbable. Bueno, si fuera por mí, me gustaría entrar en esta lucha con toda la fuerza del Canfrup. Por desgracia, el Canfrup Salamandra esperaba tomarse su tiempo hasta la primavera para prepararse para la batalla. Por el momento, es imposible. El teniente primero Tospan está cuidando a los nuevos reclutas. Y los tanques del capitán Erans están siendo completamente revisados en los parques de mantenimiento de la retaguardia. Solo la artillería del capitán Maybert está apenas lista, pero es demasiado lenta. Además, a pesar de haber sido desplegada recientemente, su reserva de munición es atroz. Sinceramente, como todos asumieron que la guerra aún estaba a meses de distancia, no se puede evitar, pero todos están muy poco preparados. Y, por supuesto, las otras unidades probablemente estén en el mismo estado, agrego internamente. Los más cautelosos de nosotros tal vez estemos mínimamente preparados. Sin embargo, hemos interpretado mal la situación. En el peor de los casos, supusimos que el contraataque de la Federación se produciría en primavera como muy pronto. En base a eso, probablemente todos priorizaron tener las fuerzas listas para la primavera. ¿Cuántas unidades están realmente listas para la acción inmediata? El Canfrup Salamandra está directamente adscrito al Estado Mayor y supuestamente recibe un trato preferencial. Incluso para nosotros, el único componente listo para la acción inmediata es un solo batallón mágico. Maldita sea, murmuro. La constatación de lo desesperada que es la situación es realmente desgarradora. Enfrentarse directamente a la desagradable realidad, en cualquier caso, resulta exasperante. Pero la economía es siempre lógica. Después de todo, la economía nos enseña que en lugar de perderlo todo tratando de tirar cosas buenas tras cosas malas para recuperar lo que ya se ha invertido, a veces hay que liquidar y reducir las pérdidas. ***. Niego con la cabeza, pensando en la mejor opción en estas circunstancias tan difíciles. Prepárense para recibir órdenes. A excepción del batallón de magos, transfieran el mando de todas las unidades del Canfrup al capitán Maybert. En general, las solicitudes del ejército oriental pueden ignorarse. Sin embargo, se me debe informar si se emiten órdenes bajo el nombre del general Loudan. Aparte de eso, hasta que se reciban otras órdenes de mí o del Estado Mayor, el Canfrup debe permanecer desplegado cerca del Comando Oriental y debe conservar su fuerza. ¿Estamos evacuando? No, estamos vigilando, en caso de que necesitemos repeler ataques aéreos cuando se nos ordene. Tengan en cuenta que el enemigo también puede intentar lanzar hechizos desde el aire. Tendremos que hacer esto solo con el batallón de magos principal. El mayor Weiss hace una mueca ante esta orden decisiva. ¿Está segura? Sé que todavía nos estamos reagrupando, pero ¿es una batalla solo para magos? ¿Solo los magos tienen movilidad? Con la situación actual, en la que preferiríamos no defender puntos fuertes, sería más arriesgado desgastar nuestras fuerzas. Y, además, le digo susurrando al mayor Weiss, cuando nuestro bando se retire, dudo que lo hagan de forma ordenada. Preferiría que las fuerzas terrestres de nuestro Canfrup no se enreden en un caos amistoso. ¿Está segura de esto, teniente coronel? Entiendo sus preocupaciones, mayor, pero he dado mis órdenes teniendo eso en cuenta. Nuestro ejército no puede permitirse perder sin sentido ni un solo veterano. Y, además, el mando de guardia es una excusa para dejar atrás a la mayoría del Canfrup, pero no es únicamente una excusa. La amenaza de ataques aéreos es real, me cuesta creerlo. No se trata solo de la retaguardia. Estamos, hablando del Comando Imperial del Este, ya hemos echado en cara a la Federación tácticas de decapitación en muchas ocasiones. Preferiría que se quedaran borrachos con su ideología un poco más, pero esos comunistas son sorprendentemente rápidos para aprender nuevos trucos cuando se trata de la guerra. Naturalmente, una mirada cómplice se dibuja en el rostro del mayor Weiss. Corta la cabeza del enemigo y luego patea el torso mientras está inmovilizado. Al fin y al cabo, es el arma de fuego del imperio, de su propia unidad. No hay motivo para que el enemigo no intente hacer lo mismo. Después de todo, ya ha sufrido muchas veces.
Es mejor estar preparado. Sin embargo, deje escapar un suave suspiro. Sería maravilloso si pudiéramos prepararnos para cualquier cosa, pero, desafortunadamente, hay límites. Lo siento, ha leído los movimientos del enemigo, ¿no? ¿Podría pasar algo peor?, pregunta la teniente primero cerebriaco. Sintiendo que mi rostro está a punto de contraerse, me obligo a hablar con calma. Queda un problema pendiente. Formulé el plan de retirada en previsión de un primer y un segundo escalón, pero incluso el primer escalón es una fuerza enorme. La idea de que el segundo escalón avance mientras el primero ya mantiene en su lugar al ejército oriental es aterradora. De ahí la razón de la retirada, que apenas detiene al enemigo una vez que está al límite de sus fuerzas. Ese es el cálculo, al menos. Sin embargo, ¿qué pasa si el enemigo tiene un tercer escalón? ¿Qué pasaría si nos retiramos y reconstruimos nuestra línea defensiva solo para ser invadidos por una tercera ola? ¿Qué debemos hacer si eso sucede? Desafortunadamente no tengo idea. Si yo fuera estadounidense durante la Guerra Fría, aquí es donde sugeriría el uso de armas nucleares. Desplegar la amenaza nuclear en aras de la paz mundial. Pero, incluso el temor a una destrucción nuclear mutua asegurada 121 está fuera del alcance del imperio actual. La amenaza de extinción humana a manos de las armas nucleares está aún muy lejos del horizonte. No puedo decir si eso es algo bueno o malo. Como individuo bueno y puro, debería alegrarme de que el futuro de la humanidad aún esté a salvo, o debería lamentar la falta de un golpe definitivo al estilo de la OMC 122 para detener al ejército de la Federación. La perspectiva es algo difícil. Teniente coronel, no es nada. Por ahora, hagamos lo que podamos. Así es. Me río, vamos a salvar al imperio. Aún es demasiado pronto para desesperar. Mientras respiremos, tenemos esperanza. Continúa en la saga de Tanya la Malvada, volumen 14. 121. La destrucción mutua asegurada, DMA, o destrucción recíproca asegurada, en inglés Mutually Assured Destruction o MAD, palabra que en inglés significa loco, también conocida como 1+1=0. Es la doctrina concebida por John von Neumann de una situación en la cual cualquier uso de armamento nuclear por cualquiera de dos bandos opuestos desembocaría en la destrucción completa de ambos, tanto del defensor como del atacante. Paradójicamente, durante toda la Guerra Fría la capacidad de destrucción mutua asegurada, incardinada en torno a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mantuvo una paz helada por la capacidad de disuasión que este potencial acarreaba. 122. La Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. La Organización Mundial del Comercio, OMC, fue establecida en 1995. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. La OMC no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y tampoco de los organismos de Bretton Woods como el Banco Mundial o el FMI, imagen. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.